Buenas tardes, yo creo que se nos escuchará bien si no es un problema para lo que es la grabación. Casi con este micro tenemos para las dos, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes y muchísimas gracias por acudir a otra de las presentaciones del ciclo FLA. Este año, pues parece que estemos de un aniversario grande porque estamos teniendo muchas actividades y todas con muchísimas ganas, porque sí que es verdad que todos los años recibimos a los escritores con ganas, pero este año, como llevamos un año esperándolos, pues nos hace muchísima más ilusión. Magdalena La Sala es otra de las escritoras que hubiéramos tenido que disfrutar el año pasado y que solo se aplazó, casi nada. Así que la tenemos aquí y, bueno, seguimos estando con unas medidas de protocolo que ya ves que somos muy cumplidores. Lo de la cultura es segura, yo creo que la habrás visto allá donde va. Así que, bienvenida, muchísimas gracias por haber esperado un año para poder estar con nosotros. Cuando planificábamos la visita de Magdalena a La Sala, en los grupos de lectura, pues pensamos que a ver qué podíamos leer. Y es verdad que a la hora de leer libros de Magdalena a La Sala se hace un poquito complicado. Si veis, y me permito tutearos lo que tenemos aquí en la mesa, pues estos son los que hoy no están prestados, pero claro, Magdalena La Sala es una persona que ha escrito tantísimo que a mí me gustaría saber que nos cuente el secreto de cómo le da tiempo físico, ya no mental e intelectual, sino físico. Sería mucho rato el que tendría que emplear para contar su biografía en cuanto a escritura. Así que solo me gustaría destacar un par de cosas. Una es que si todas las personas que se dedican a la escritura forman parte del arte y de la cultura de su momento, Magdalena La Sala lo cumple a rajatabla, porque no es escritora, no es poeta, no es artista, lo es todo a la vez, porque la verdad es que es un agente cultural, una revolución cultural, porque ha tocado y toca muchísimos aspectos de lo que es la cultura, la cultura primigenia, por así decirla, porque ella siempre va a los orígenes, escritora de novela histórica, escritora de poemas, intérprete, actriz de poemas y yo creo que al final le pediré que por favor nos recite algo en andalusí, si puede ser, porque no te encuentras muchas veces personas tan completas con esa palabra entrecomillada, aunque cada uno somos completos en sí, en nosotros mismos. Entonces no me quiero extender, simplemente darte la bienvenida y emplazarte para que nos acompañes tantas veces como quieras, que nos decía antes que ya tenía muchas ganas de venir porque lleva tiempo, aunque recordamos que vino una vez y ya hace muchos años, ¿verdad? Que casi no nos acordamos. Así que os dejo con ella y encantada, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, a Monzón por recibirme con tanto cariño y a Olga especialmente porque, bueno, tenía muchas ganas, es cierto, de este encuentro, de esta cita que la llevábamos alimentando mucho tiempo y que, bueno, pues todo llega además y yo estoy encantada. Que sea por esta novela, pero que sea pues eso, por simplemente pues por conocernos y porque me podáis hacer todas las preguntas que necesitéis en relación a mi trayectoria literaria o a mi vida, porque realmente para mí la literatura y la vida pues caminan de la mano en mí, no me entiendo sin escribir. Y mi vida pues no sería casi nada sin la escritura, la necesito realmente para vivir. Cuando decía ahora Olga que cómo me da de sí el tiempo, yo tampoco lo sé, porque realmente es algo tan connatural para mí que tengo la sensación de estar escribiendo continuamente. Yo siempre pienso que las cosas no se escriben solo cuando te sientas con el papel, sino que las vas elaborando en la mente y las vas trabajando continuamente. Yo a los 5 años, cuando empezaba a escribir, estaba aprendiendo a escribir, yo recuerdo, y lo tengo vívida, ese recuerdo lo tengo clarísimo, que yo estaba entonces, era con lápiz, estaba haciendo las letras con el lapicero y yo decía, claro,
si esto yo ya lo hago en mi cabeza, si es normal. Yo pensaba era una cosa natural, ¿cómo no iban a salir las letras de mi lapicero si yo ya lo estaba haciendo en mi cabeza? Entonces esa sensación de que la certeza de la palabra, la certeza de escribir, de estar escribiendo, de estar expresándome a través de la palabra estaba conmigo, pues esa certeza la he tenido siempre, la he tenido siempre. Y por otra parte me considero también una privilegiada por haber tenido tan claro ese camino, porque con pues la hipersensibilidad para crear está muy bien y tienes ahí una válvula de escape, pero para vivir la hipersensibilidad para vivir es muy complicada y muy difícil de llevar en una vida cotidiana, y entonces el haber descubierto esa vía de expresión a mí pues me ayudó mucho para centrar ahí esa energía y poder convivir en lo cotidiano con los otros aspectos de mi persona y de mi personalidad. Sobre la emperatriz Goda, voy a comentar alguna cosita por encima, porque como Olga me ha dicho que también me haríais preguntas y que ella me quiere preguntar, pues yo no me quiero extender, porque yo soy de respuestas largas, entonces prefiero que me preguntéis y todo además irá saliendo porque, porque cuando uno se encuentra a gusto, pues directamente se expresa. Pero sobre Gala Placidia sí que os puedo decir que me gustó mucho escribir esta novela porque Gala Placidia me llamaba la atención desde hacía muchos años, desde hacía igual 20 años, al principio de empezar a escribir novela histórica, porque siempre consideré que era una mujer fascinante a la que la historia no la había situado en el lugar que le correspondía. A mí me gusta documentarme para todas mis novelas históricas in situ, es decir, viajando a los lugares donde he situado la novela. Ahí hay mucha más documentación de lo que puedes encontrar en el resto de bibliotecas, y sobre todo tienes el conocimiento físico, paisajístico, el respirar el entorno, respirar los caminos, respirar los lugares por donde transcurren las novelas. Y entonces, en un viaje que hice por otros motivos, cuando escribía sobre Maquiavelo, pues me acerqué a Rávena, precisamente descubrí la envergadura de Gala Placidia. A mí me había llamado la atención de que esta mujer había nacido hija, nieta, sobrina, y luego estaba destinada a ser esposa y madre de emperadores romanos. Pero ella no estaba permitido que ella fuese emperatriz de título. Y sin embargo, durante 50 años había regido los destinos de una Roma, de un imperio romano, que además veía cómo su gloria iba decayendo, y gracias a Gala Placidia se mantuvo una gloria y se mantuvo un tipo de gestión que sus propios hermanos, Arcadio y Honorio, no fueron capaces de sujetar. Gala Placidia había heredado la brillantez de su padre Teodosio, y sin embargo, con ella, que hubiera podido cambiar el destino del Imperio Romano, pues realmente tuvo que vivir unos condicionantes políticos y socioeconómicos pues que la obligaron a cumplir un papel en el que, aún así, ella fue importantísima y pudo desarrollar y dejar una herencia y un legado enormemente importante. La segunda vez que contacté con
con Gala Placidia fue cuando escribí la novela de la conspiración Piscis, que la tenéis ahí sobre Hipatia de Alejandría. Hay un momento en que Hipatia de Alejandría, otro de los grandes personajes femeninos de la historia de la Alta Edad Media, pues bueno, que también hay que seguir reconstruyendo y seguir rememorando, pues ellas dos se encuentran en un momento en Alejandría y la propia Hipatia descubre en Gala Placidia la envergadura de una mujer que entonces es adolescente y que, sin embargo, está ya influyendo poderosamente en la voluntad y en las decisiones de su hermanastro Honorio, que era ya el emperador de la parte occidental del Imperio Romano. Entonces, poco a poco, Gala Placidia iba apareciendo en mis diferentes momentos históricos y yo sabía que tenía pendiente el hacer algo sobre ella y con ella. Cuando ya me decidí, me di cuenta que en efecto no era por nada que yo había esperado casi 20 años a abordarla, porque es un personaje de tal envergadura y el momento histórico que vive es tan intensamente turbulento y es tan cambiante y es algo tan difícil de poder explicar, incluso a nivel historiográfico es complicadísimo el poder hacer una síntesis o un esquema de esa época, que entonces yo me di cuenta que a veces pues eso, la vida te lleva al momento donde tienes que estar y que era ahora cuando podía abordarla para poder sintetizar y poder acercar al público la verdad y la envergadura de una mujer de estas características, porque tuvo una personalidad tan arrolladora y fue tan insólita y fue tan difícil de catalogar que, claro, la historiografía habitual no estuvo a la altura de poder comprenderla. Y luego, como fue una mujer muy transgresora, sobre todo de los parámetros cristianos ortodoxos después de ella, pues digamos que esta ortodoxia cristiana la relegó a una parte oscura, pues porque ella en muchos momentos de la ortodoxia cristiana representó incluso el pecado, porque fue una mujer que no se sometió a las determinadas directrices de lo que luego nos han enseñado a partir del siglo XII, los modelos femeninos, lo que debía ser el modelo femenino que nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Esta mujer se educó en una corte teodosiana que ya era cristiana, pero que tenía una herencia anterior de culturas anteriores, de culturas celtas, de culturas incluso bárbaras, godas, britanas, que a ella le dejaron también un pozo importantísimo y que enriquecieron también su propia visión de la vida. Aunque ella es cristiana y se reconoce cristiana, pero su cultura, su conocimiento de la vida está muy también muy permeabilizado con todo lo que ella va aprendiendo de nodrizas, maestros, los ministros de la corte de Teodosio, todas esas influencias que vienen no de la cultura romana, sino de culturas anteriores que los romanos además quieren ir desterrando. La gran dicotomía política del momento que vive Gala Placidia precisamente es ese, cómo en el Senado de Roma hay dos grandes ramas políticas que son los que abogan por mantener los ritos romanos, paganos, anteriores, los templos. ¿Por qué? Porque eran una fuente
de ingresos enorme y porque producían muchos impuestos, pero sobre todo los gestores de los templos paganos eran muy ricos y se quedaban mucho dinero y había una parte de la nobleza asentada sobre esos cobros y sobre esos privilegios a través de los templos paganos, y los que querían instaurar ya la religión cristiana como religión única, monoteísta y políticamente estatal. ¿Por qué? Pues porque eso suponía un cambio en todas las estructuras y porque eso suponía que habría una nueva nobleza que estaría, pues que vendría a ocupar los sitios privilegiados económicamente hablando de los que se tenían que apear del carro, ¿no? Esas dos corrientes políticas que vienen asentadas en dos concepciones religiosas realmente son el quid de los cambios políticos de ese siglo IV a caballo del V y el motivo de las grandes peleas internas en el Senado de Roma. Eso fue unido a cómo venían los godos del norte, que querían ser, pues como ya los visigodos, romanizados, es decir, una nueva clase romana, y querían instalarse y querían no pasar frío, porque al fin y al cabo venían de los pueblos del norte y se venían al sur porque las tierras estaban más fértiles y querían dejar de pasar frío y querían instalarse y ser también ciudadanos de Roma. Pues toda esa amalgama política es lo que los mandatarios de ese momento no saben gestionar, y es en muchos casos Gala Placidia el vértice que está manejando y que está equilibrando un montón de corrientes políticas, de visiones y de equilibrio en ese momento súper complicado. A veces, mira que el Imperio Romano está incluso novelado y está estudiado y está analizado, pero sigue siendo inagotable su estudio porque todavía, es decir, no se le puede analizar el Imperio Romano solo desde el tema de las conquistas o solo desde el tema de la política de los diferentes emperadores. No, hay que analizarlo también desde esa sociología histórica de cómo vivía la gente y de cómo los cambios de época en la gente van haciendo también una mella importantísima. Como, por ejemplo, la sociedad que vive Gala Placidia es una sociedad que con una obligación de ser cristiana, porque ya desde el edicto de Teodosio son cristianos, el Estado es cristiano, pero sin embargo la sociedad sigue estando pues enganchada a los rituales antiguos y sigue estando enganchada a los templos y a los sacrificios y a la magia y a todos los rituales que les llevan a esos cultos anteriores y que no pueden desprender de su forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, el momento es apasionante, complicadísimo. En momentos de estos cambios tan brutales de épocas es, según mi experiencia, cuando brotan mujeres de esta talla tan descomunal, y yo creo que es por eso, por lo inclasificable que fue Gala Placidia en su inteligencia, en su libertad personal, en su no culpa, porque es una mujer que al no vivir esa culpa que luego instaura la ortodoxa cristiana, pues ella puede ser ella misma y ella se expresa a sí misma, pues es inclasificable y fue tan difícil de que se le pudiera hacer justicia en las crónicas históricas. Ha pasado como una especie de figura de cartón piedra, y a mí me interesaba darle voz, es decir, desde dentro, comprenderla desde su interior, comprender las circunstancias históricas de su vida, de su nacimiento, por todo por lo que había pasado y cómo se había forjado esa personalidad tan arrolladora, ¿no? Por eso, precisamente la novela me interesaba acabarla justo cuando
cuando Gala Placidia se hace ya visible, cuando ella se retira de la política, cuando ya su nieto es ya emperador del Imperio de Oriente, y entonces ella se retira de la política y se va a Rávena, y entonces la historia ya un poco ahí la reconoce como mecenas del arte, como una gran constructora, como una mujer con una gran influencia, pero ya fuera de la política, de manera que así no hay que meterse a comprender cuál fue el legado político de esta gran mujer. Por eso la novela me interesaba construirla de manera que se pudiera ver la herencia que ella recibe, cómo se forma su carácter, cómo se forma su personalidad y las grandes lagunas de su presencia, de los momentos políticos que ella vive y de la relación con su prima Serena, una mujer también durísima, pero por otra parte es decir, Gala Placidia es algo especial, pero en el Imperio Romano hay mujeres importantísimas que pasan a la historia, pues bueno, una aquí, una allá, pero hasta la historiografía acepta que el Imperio Romano en la mayor parte estuvo regido por mujeres en la sombra y por mujeres que ejercían la política. Los emperadores eran la representación de lo divino, como ellos defendían que el poder les venía de lo divino, entonces su única responsabilidad era aparecer investidos de esa divinidad. Nadie les exigía que hicieran política o que hicieran grandes decisiones. Para eso tenían los ministros, los grandes eunucos que eran ministros, los asesores, es decir, y las mujeres de su entorno, que las mujeres de su entorno eran verdaderas consejeras y verdaderas, como diría yo, ejercitadoras del mando político. Unas con más fortuna y otras con menos fortuna. Entonces, Gala Placidia hereda esa potencia también de su propia abuela Justina, la emperatriz Justina, y claro, ella como heredera no solo de la rama teodosiana, sino también de la valentiniana, pues, es decir, ella reúne un linaje por ambas partes, un linaje que es la que transmite el linaje, el poder, la importancia, pero no puede ser por sí misma emperatriz. Ella le da el poder al esposo, al hijo y al amante o al padre o a quien sea en la sombra, pero ella de título no lo podía ejercer. Entonces, sin embargo, lo ejerce en realidad a través de todos los oficios que ella representa, sobre todo como moneda de cambio en los matrimonios y sobre todo como regente del imperio de su hijo. El otro motivo por el que a Gala Placidia se la demonizó mucho fue porque se casó con Ataulfo. Ese episodio, que es por casi lo único que había trascendido de ella, que fue muy criticado en ese momento y que también me interesaba mucho reconstruir porque necesitábamos reconstruir también la propia figura de Ataulfo. Ese matrimonio pudo haber cambiado el destino de Roma, de Europa y del mundo. Fue un matrimonio muy importante. Gala Placidia sabía que estaba destinada a ser moneda de cambio en un matrimonio de conveniencia, un matrimonio que le venía impuesto en ese caso por sus hermanos. Ya Honorio era emperador del Imperio de Occidente. Honorio, su hermanastro, estaba hechizado y enamoradísimo de su hermana, fueron muy criticados porque Honorio, en esta potestad que tenían los emperadores, que se permitían hacer lo que les diera la gana porque todo les era permitido, había muchos emperadores romanos que que ejercieron de relaciones raras con hermanas y con quien se les puso delante. Incestos que conocemos todos.
Y en este caso, Honorio también está datado históricamente que besaba a su hermana Gala Placidia en la boca. Llegaron a haber muchas murmuraciones porque se les acusaba de hacer incesto. Yo estudié muchísimo esa relación, porque todo apuntaba a que Honorio, que nunca tuvo hijos y que nunca tocó a las dos mujeres con las que se casó, era muy difícil que hubiera podido ejecutar una relación que para él parece ser que más le interesaban otro tipo de relaciones, ¿no? Pero lo que está claro es que Honorio sí que amaba a su hermana Gala Placidia, como le hubiera gustado amarla y cómo hubiera querido amarla como mujer. Entonces, el tenerla tan cerca a este hombre le daba una seguridad, estaba hechizado, prendado por ella, pero además es que ella era su consejera. Cuando Honorio le pidió más de la cuenta es el motivo por el que Gala Placidia se exilió, porque ahí hubo cosas muy turbias con las que Gala Placidia no quiso convenir. Gala Placidia podía convenir porque, entre otras cosas, los emperadores romanos, si les torcías un poco así la cara, te podían directamente mandar al paredón, y Gala Placidia pues no iba a ser tan tonta de jugársela. Bueno, pues tenía que convenir por interés con alguna cosa, pero cuando Honorio allí lo complicó, Gala Placidia no quiso entrar en el tema y por eso se exilió. Pero al casarse con Ataulfo, las críticas contra Gala Placidia fueron brutales, mucho más que cuando la acusaron de relaciones incestuosas con su hermano. ¿Por qué? Porque Ataulfo, al fin y al cabo, era el rey de los visigodos. Los visigodos, que nos han enseñado a verlos como vestidos con pieles y con cuernos y así en plan tribus, los visigodos eran los godos romanizados. Godos, es decir, pueblos que venían del norte, pero que ya estaban en Roma desde el siglo II y III, desde el siglo II y III, que se habían romanizado porque además los ejércitos romanos, los emperadores romanos se dieron cuenta de que sus militares, sus ejércitos, ya no valían si había militares que no habían pisado un campo de batalla. Entonces, claro, para el Imperio Romano, al ser tan grande y tener que proteger las fronteras, pues bueno, necesitaban cada vez más ejércitos, y por otra parte los ejércitos romanos cada vez eran menos hábiles y más vagos, pues que preferían todos quedarse en sus haciendas, vivir de maravilla, vivir sus privilegios, es decir, entonces tuvieron que aceptar, es decir, a cambio de darles esa ciudadanía romana, ejércitos externos que eran a modo de mercenarios, pero, es decir, les pagaban muy bien, pero eran protectores de las fronteras romanas. Así, los godos, estos godos que empezaron a penetrar y que incluso estaban instalados en la corte de Teodosio, porque Teodosio tenía muchos de su camarilla política, eran de este tipo de extranjeros y sobre todo godos. Estos godos, que se establecieron sobre todo en Hispania, es lo que se llamó los visigodos, que fueron muy importantes, como sabéis, y que en Hispania eran una base militar y una representación del Imperio Romano impresionante e incuestionable. Cuando Gala Placidia se casa con Ataulfo le llevaba pues 16 o 17 años, ahora no me acuerdo, pero Ataulfo ya la conocía de adolescente. Era muy difícil no prendarse de Gala Placidia porque era enormemente bella y enormemente inteligente, y entonces Ataulfo coincidió que se había quedado viudo cuando al invadir
sea, cuando entraron a saco a Roma porque el emperador Honorio no quería cumplir unos pactos que había. Entonces, claro, era una especie de castigo. Pues entramos a Roma y te demostramos que como enemigos somos mucho peor porque, y te interesa tenernos como amigos, porque como amigos te estamos defendiendo en las fronteras, pero como enemigos pues te podemos derrocar y te podemos sacar del trono. Bueno, pues Gala Placidia, ella aceptó irse como rehén a la corte de Ataulfo, ¿vale? Porque era una forma de salir también de una corte viciada, que era la corte de su hermano Honorio. Y porque ella se dio cuenta de cómo, portando ella el linaje que llevaba, si tenía que ser moneda de cambio en un matrimonio, pues quería casarse con otro rey. Y Ataulfo era un rey de los visigodos y encima muy guapo, y es verdad, se enamoraron y tuvieron un hijo. Y de hecho, ellos se venían a Hispania a instalarse, porque la herencia hispánica de Gala Placidia es algo que también ha pasado muy desapercibido en la historiografía española, y sin embargo no debemos olvidar que era hija de Teodosio, y Teodosio era linaje hispano. Y que Gala Placidia venía, la mitad de su sangre era hispana, la otra mitad por parte de madre venía de las Galias, ¿vale? Entonces ella se venía a España a instalarse. Tuvieron un niño que murió a los 9 meses, que murió de bebé, y que todo apunta a que fuera objeto de un complot. ¿Por qué? Porque ese niño, en efecto, se ponía por delante de sus propios hermanastros, porque ese niño podía haber cambiado el destino pues de todo el mundo, como he dicho antes, y no interesaba. Y en ese caso no interesaba ni a Oriente ni a Occidente, ni interesaba a un montón, ni a una parte del Senado, a los paganos, ni a una parte del Senado que eran los nuevos cristianos. Y de hecho, el propio Ataulfo también fue muerto en un complot, y ya sabéis, y ella además condenada por el que lo asesinó a ser encadenada a los caballos y a caminar descalza durante una semana, recorriendo a pie, como se hacía con los esclavos, durísima, una condena durísima, y sobrevivió, esperando que muriera, y ella sobrevivió. Es decir, es una mujer con una vida tan intensa y tan rica y tan complicada, que claro, toda su inteligencia merecía el que pudiéramos explicar cómo se las arregló para aprender, para sobrevivir y para elaborar toda una inteligencia que luego le sirvió para poder gestionar todo un imperio, primero con su hermano, segundo con su marido, porque ya sabéis que la casaron por fin, ya viuda de Ataulfo, ya la trajeron a Roma, y entonces pues la casaron con Constancio, que era un general romano. Por cierto, también le llamaban mestizo porque él venía también de otras tribus asentadas, pero también. Y entonces Constancio, que se llevaba, me parece que le llevaba 24 o 25 años, pues ya desde que ella era niña ya le había puesto los ojos para casarse con ella, por bella y por tener el linaje que a él le interesaba, porque ella era la que hacía emperadores, y de hecho Constancio fue emperador por ella, poquito, porque también murió. Hay que decir que en ese momento la vida no valía nada, y entonces las guerras eran un buen procedimiento de quitarse de en medio rivales y a quien no interesaba, sea fueran reyes o vasallos, y si no estaban los venenos, que los venenos también eran un potente instrumento para quitarse de en medio, ¿no?, a las personas. Pero bueno, ahí Gala Placidia, yo creo que mi tesis es que Gala Placidia
una vez que tuvo con Constancio 2 hijos, hija e hijo, tampoco ya le interesaba tener ese marido y 7 meses después de ser proclamado emperador, oye, Constancio resulta que murió de repente, de un día para otro. Pues bueno, y yo creo que ahí Gala Placidia sí que es posible que interviniese, solo que con las manos limpias, pero sí que interviniese para entonces, porque con un niño de 4 años que tenía su hijo, entonces ella sí que era emperatriz, madre real y emperatriz por derecho, no solo consortes que le había hecho emperador al marido, sino derecho propio como madre del nuevo emperador. Y entonces, bueno, pues digamos que todos esos entresijos a mí me resultó apasionante el reconstruirlos y el reconocer en Gala Placidia esa libertad para ser ella misma, para utilizar todos sus recursos, desde su propia belleza como mujer hasta su frialdad mental para saber cuál iba a ser su destino y entonces decidir si este es mi destino, voy a ver cómo yo me organizo para hacerlo, es decir, para intervenir en ese destino, y lo hizo además sin culpa, con toda esa libertad y con toda esa inteligencia de los grandes estrategas. Pues la verdad es que yo cuando te escuchaba sí que lo que subyace en la novela, que supongo que ahí yo creo que has puesto muy bien las palabras, porque Gala Placidia decía que la muerte lo soluciona todo. O sea, yo creo que Gala Placidia tenía esas características que siempre les hemos atribuido a los hombres históricos y que las mujeres pues parecía que no tenían esa capacidad, porque era extremadamente calculadora, sí, era muy racional y muy fiel a sí misma. Exacto. Ella sabía dónde tenía que llegar y esa ambición y frialdad era lo que le daba la fuerza. A mí de la novela me gustó mucho que conocemos a Gala Placidia por lo que hace, por las acciones, que en una novela histórica se agradece mucho la acción, y también por la imagen que tienen las otras personas que están con ella, y sobre todo las mujeres. Sí que es verdad que ya lo has dicho bastantes veces, pues que los emperadores, los que estaban alrededor no tenían que demostrar nada y esa justicia divina les caía así del cielo, pero en el fondo eran como bastante ignorantes de lo de alrededor, a ellos no los podía tocar nadie, pero eran fácilmente manipulables por personas inteligentes como ella. Por ejemplo, su madre, Gala, pues para mí encarnaba la sabiduría, o Serena la ambición, con la que tienen muchísima rivalidad, porque también es muy inteligente. Mucho, es un gran personaje. Y claro, de las personas inteligentes, como se dice vulgarmente, te pueden fastidiar, otros dirían otra palabra, pero por lo menos aprendes. Sí. Y entonces de estas se aprenden. A mí me gustaría preguntarte, ya has dicho por qué te atraía esta mujer, pero claro, normalmente cuando hablamos de novela histórica, hablamos de reescribir la historia con todos esos condicionantes sociales, políticos, personales, que van más allá de los hechos históricos con mayúscula. Generalmente hablamos de reescribir la historia porque ya ha estado escrita por algunos. La historia antigua, historia romana, griega, de Constantinopla, yo creo que no hay ni que reescribirla, hay que escribirla. Y entonces tú tienes muchas novelas que escriben precisamente esas personas que fueron, digamos, los de la base. Sí. Entonces, ¿tú ves esa diferencia entre reescribir la historia cuando partes ya de hechos históricos muy contrastados o no? Es decir, porque un poco las fuentes, porque claro, me hacía mucha gracia que decías, viajé al lugar de la novela y entonces ahí vi cómo vivía. Y yo pienso, viajó al lugar de la novela al siglo V. Pues yo voy a una ciudad y del siglo V, pues si me explican que hay un puente, pues a lo mejor, pero entonces, bueno, ¿de dónde viene esa...? Cada novela para mí es un doctorado, Cada novela es decir, es una tesis y realmente estudio mucho. Y entonces yo tengo una base, que la historia no me la puedo inventar, la historia está ahí para todo el mundo, las fechas, los acontecimientos, es decir, yo no me lo puedo... Y soy absolutamente leal y fiel a la historia.
pues, muy respetuosa con la historia porque está ahí. ¿Qué es lo que le ha faltado siempre a la historia? tal como la hemos aprendido, nos la han enseñado, o tal como las crónicas históricas o la historiografía tradicional nos la ha revelado. Los perfiles psicológicos. Nos ha faltado siempre comprender la intrahistoria, el interior de la historia. Ahora ya es un tema ya aceptado, incluso que se busca y que se indaga la sociología histórica, el comprender cómo vivían, cómo comían, cómo amaban, cómo pensaban, cómo sentían, porque aunque digamos que las emociones son universales, sí, pero no se amaba igual en el siglo I que en el V, que en el XI, que en el XX o en el XXI. No se comía igual, es decir, hay un montón de vivencia humana en torno al acontecimiento que a mí me gusta siempre resaltar y desentrañar, porque la novela la tienes que contextualizar muy bien para poder hacer creíble el acontecimiento, que encima el acontecimiento no te lo inventas porque ya está ahí, pero la misión, en mi caso, la misión es poder comprender todos los hechos que desencadenan el acontecimiento, reinterpretar eso que ocurre y, sobre todo, dar una alternativa o una posibilidad, es decir, establecer una hipótesis de cómo fueron las cosas. Para mí, lo que yo intento escribiendo novela histórica es iluminar las zonas oscuras de la historia, porque la historia es abundante, es riquísima, es una fuente inagotable de inspiración, pero siempre ha estado muy sesgada, en la crónica histórica ha estado muy sesgada, se ha contado pues desde perspectivas X. Siempre faltaba la perspectiva concretamente de lo humilde, de lo cotidiano y sobre todo de lo femenino. La perspectiva de las grandes mujeres que han protagonizado la historia faltaba. Entonces, a mí, bueno, yo reconozco que he tenido la suerte, pues que en un momento dado la vida me llevó a comprender y me trajo a las manos personajes femeninos que me han ido ayudando a comprender cuánto faltaba de comprender la historia desde esta visión y desde esta aportación de grandes mujeres que además protagonizaron momentos muy convulsos, y hay personajes femeninos que además nos aportan una riqueza y ese otro lado de la historia que nos hace falta y nos conviene mucho comprender. Entonces, yo como novelista, mi permiso es poder inspirarme en fuentes no convencionales. Para mí, mi fuente de inspiración son también las crónicas literarias, las crónicas poéticas, son documentos locales. Es decir, aunque haya un relato histórico convencional aceptado y todos podemos consultar ahora mismo un montón de fuentes y de bibliografía. Yo como creadora, como novelista, también me quiero inspirar en otras crónicas que la historiografía convencional o tradicional no se permite a sí mismo. Por ejemplo, las crónicas literarias o crónicas esotéricas o textos pues, que han discurrido paralelamente a lo que era la crónica tradicional, a lo que era el academicismo tradicional. Entonces, pudiendo también basarme en esas fuentes, yo construyo, claro, escribir una novela histórica para mí es como, con todos los elementos, es como un inmenso puzzle, y lo extiendo aquí, y empiezo a montar el puzzle.
a montar el puzzle, y una pieza y otra pieza y encaja, y vas contrastando esto y contrastando otra fuente y consultando, y te queda y vuelves otra vez y esto. Y entonces de pronto cuando tienes el puzzle medianamente armado, pues te das cuenta de que las piezas encajan, pero hay un hueco que no tienes la pieza. Tienes la forma de la pieza, ¿me explico? ¿Sabéis cómo? Tienes todo el puzzle y tienes la forma de la pieza. Anda. Y entonces eso se llama deducir la pieza. Y yo ahí tengo el permiso, como novelista, de ejercer la deducción. Entonces, no tengo la pieza para ponerla, pero puedo deducirla. Puedo interpretar cómo era esa pieza. Y puedo describir, contar y crear esa propia pieza dentro de todo el contexto de la novela, ¿vale? Y muchas veces dando una explicación a esa zona no iluminada de la crónica histórica. Esa explicación que, insisto, es una hipótesis de cómo pudieron ser las cosas, de esa propuesta de ese otro lado de las cosas, de esa propuesta porque claro, la historia es una, pero como yo digo, todos aprendemos de las historias que nos cuentan y a la vez nos hacemos contadores de historias, ¿vale? La verdad no es solo una. La verdad es múltiple. Todos tenemos, del momento presente, todos tenemos una vivencia distinta. Esto que estamos viviendo todos juntos, cada uno lo contará de una manera distinta, porque cada uno lo contamos con arreglo a lo que somos, a nuestra herencia, a nuestras pautas mentales y a lo que estamos viviendo y sintiendo. No existe una sola verdad. Existe un hecho, existe una realidad, existe algo compartido que luego se puede interpretar y se puede contar. Entonces, yo como novelista puedo, por ejemplo, decir, me pongo en el lugar de esa otra persona y cuento esto mismo desde la perspectiva de esa otra persona que no soy yo. ¿Me explico? Ese es el gran permiso que tiene la novela histórica, al menos para mí. Y luego, sobre todo, la definición psicológica del personaje. Para mí es esencial comprender el personaje desde dentro. Hacer como hacía Marguerite Yourcenar, querer que el lector pueda ver con los ojos del personaje, pueda sentir desde el interior del personaje. Y yo para eso lo primero que tengo que hacer es eso, meterme dentro del personaje, vivirlo desde dentro del personaje, situarme en esa especie de traslación, porque eso existe, ¿eh? Tú decías, al siglo V, pues sí, porque yo ahí, pues bueno, es decir, con todas las armas, las herramientas que tienes, llega un momento en que sí que puedes llegar a intuir o puedes llegar a recrear, más que reescribir es recrear, ¿sabes? Reinterpretar, reconstruir todo ese interior. Hay un aspecto que aparece no solo en esta novela, sino en otras tuyas, supongo que como en la mayoría de los que tratan estas épocas, y es esa parte de las predicciones del mundo, ya no diría esotérico, sino de lo que son las cartas astrales, el movimiento de los astros, el influjo de la luna, que aparecen siempre cuando ya te predicen que uno va a morir, cuando sepa quién lo va a suceder. No vamos a desvelar muchas cosas. Entonces, ese mundo de las predicciones y esas cartas astrales o los signos del zodiaco tan importantes en el libro que hemos leído en algún grupo, el de la Casa de los Dioses de Alabastro, y que comentábamos que es muy rico, cómo se esconde esa historia en cada uno de los medallones de ese patio de la Infanta. Sí. A lo que voy, que si no me enrollo. Ese mundo de las condiciones que tenemos por estar en el planeta Tierra y que durante muchísimos siglos se ha creído que eran pues, secundarios en nuestro paso por aquí, y que ahora parece que están otra vez volviendo el ser zen, el dejar que fluya, te condicionan los astros o la luna,
eso está muy presente en tus novelas y también con un tratamiento muy exhaustivo. Nosotras, bueno, preguntad cuando queráis, pero el otro día hacíamos, la verdad es que bastante broma diciendo, madre mía, es que si tienes que pararte a pensar en todo lo que tienen en cuenta los astros en gente como el de la Casa de los Dioses del Alabastro, o aquí, que también, y todo lo condiciona a un anillo, a no sé qué. Sí que es verdad que estos personajes, tú has llegado a saber todo esto porque hay documentos escritos que dicen que nacieron a tal hora, de tal ascendencia, y que Júpiter ejercía sobre Saturno, porque a mí yo a eso ya me pierdo. Bueno, a ver... ¿Eso lo tienes en cuenta también todo? Sí, yo soy una gran estudiosa de los astros, del tarot, de métodos de adivinación, de magia, pero que... y de Jung, porque como hice psicología humanística, pues entonces toda esta ciencia de los arquetipos, del conocimiento del alma humana, de la psicología y del estudio de la mente, todo eso, aparte de apasionarme y de haberlo estudiado muchísimo, también es necesario en muchas de mis novelas históricas, porque ha sido connatural a los pueblos, a las civilizaciones de la Tierra, ha sido connatural a los seres humanos. En un momento dado... Contra eso no se rebelaban nunca. A ver, no. Es que vamos a situarnos en un siglo IV, o me da igual, en un siglo XVI. O sea, es que la gente a leer y a escribir... hasta el siglo pasado no aprendieron, el pueblo no aprendió a leer y a escribir. La oralidad ha sido la base cultural de todos los pueblos de la tierra, excepto clases acomodadas, clases pudientes, o ya pues los amanuenses, los monjes de los monasterios a partir del siglo XII, que ya, es decir, pero la escritura, el manejo de la escritura como sistema, como lenguaje de comunicación, esto no era lo habitual del pueblo. Entonces vamos a situarnos en una cultura en la que desde el amanecer hasta el anochecer tiene un componente mágico, en que los dioses te están rigiendo una cosecha, porque la ciencia ha venido a desterrar todo ese componente mágico, y ahora nos dice la ciencia, no, es que para que esto nazca, y no siempre, porque a veces la agricultura no siempre la soluciona los buenos agricultores, aquí tenemos algunos, se rigen por las lunas. Exacto, pues ahí está. Entonces, una cultura, sobre todo la mediterránea. Ahí tengo un libro, La última heredera, donde establezco un recorrido a través de las 7 maravillas del mundo de la antigüedad, y porque a mí lo que quería relatar ahí es de dónde procedemos como mediterráneos, de dónde procede nuestra cultura mediterránea, que procede de estas culturas precristianas, donde todos los ciclos de la vida, de la muerte, de las relaciones, todos los misterios de la vida tienen que ver con la creación en femenino, con el concepto de la divinidad en femenino, como la cueva es el sinónimo de vientre. Entonces vamos a ir a esos siglos en el que el nacimiento de una criatura es mágico. Es mágico, porque realmente, o que haya un eclipse, es decir, entonces esa magia asociada a los elementos naturales de la Tierra, en un momento dado llega a equipararse con un sistema, con una estructura de magia establecida, que son los dioses, los sacerdotes, los templos, y la gente necesita creer en algo. Y entonces es natural que todos esos que quieran saber cómo les influye el hecho de haber nacido en mayo o el hecho de haber nacido en noviembre. ¿Qué significa que Plutón esté en tu carta astral, o qué significa o la cartomancia o las rayas de la mano, ¿vale? Es decir, todos esos procedimientos adivinatorios
Lo que pasa que, sobre todo en la cultura española, en el Mediterráneo en general, pero el cristianismo ortodoxo los quiso desterrar. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo ortodoxo lo que vino es a querer imponer el control sobre el pensamiento de la mente. Controla el pensamiento de una persona y lo controlarás. Y sobre todo, contrólalo a base de hacerlo sentir culpable y lo tendrás sometido. Entonces, claro, el cristianismo es toda esa estructura, cualquier religión en estos momentos del libro es toda esa estructura puesta alrededor del dominio del pensamiento y de la mente de las personas. Entonces, en un momento dado, a partir del siglo XVI, sobre todo en España, se penaliza todo el tema de la magia, la adivinación, la cartomancia, la astrología, el tarot, es decir, y eso es pecado. ¿Qué ocurre con todas estas cosas que se prohíben? Pasan a lo subterráneo. Y entonces se siguen manteniendo, pero en lo oculto, en lo subterráneo. Lo que pasaba en Roma, cuando después de establecer la religión cristiana como religión del Estado, la gente seguía rezando a los dioses y seguía escondiéndose para ir a los templos y seguía teniendo sus santuarios dentro de su casa. Entonces, en novelas hasta el siglo XVI es razonable y es lógico y es necesario el es decir, aceptar ese componente en las personas de necesitar creer en algo. Y entonces, claro, no es solo ese gusto personal, esa pasión personal, no. Yo esa pasión personal la desarrollé desde hace muchos años. No sabía que a mí me iba a servir para poder comprender muchas de las cosas que puedo relatar y que se pueden explicar a través de esa explicación, porque claro, hoy, por ejemplo, no nos cabe en la cabeza que se puedan tomar decisiones políticas consultando los pozos, pero es que tenemos hasta Felipe II, y estamos hablando de un rey del siglo XVI, tenía una camarilla de nigromantes y de adivinos, y todos los reyes y todos los nobles de la alta aristocracia tenían sus astrólogos que cuando nacía el niño que sea o la niña les hacían la carta astral. ¿Y para qué? Pues como predicción de buenos augurios, que también habría allí cosas interesadas, claro, como a un rey que acaba de nacer le vas a hacer un mal augurio, ¿me entiendes, no? Pero bueno, es decir, y desde, mira, hace poco para RBA Editores hice la biografía de Catalina de Medici, la reina de Francia, impresionante mujer, pero que a esta mujer siempre la tacharon de la reina negra, porque esta mujer era muy inteligente, pero le gustaba mucho la cartomancia, la nigromancia, y tenía un gabinete de ciencias ocultas y una camarilla de adivinos a su alrededor. Bueno, una leyenda negra a su alrededor brutal, cuando resulta que todos los reyes de su época eran todavía más aficionados a la cartomancia y a la nigromancia que ella. Ella pues conoció a Nostradamus y resulta que a ella, sin embargo, se le demonizó, y sin embargo, una cosa que era habitual en la época, pues bueno, a ella se le veía peor. Pero nos hemos acostumbrado a ver como pecaminoso, porque han estado prohibidas estas ciencias ocultas, y la pena es que hay mucha desvirtuación también, no hay que fiarse de todo, y ojo porque hay mucha manipulación. No, es como todo, si todo se trivializa y se desvirtúa, pues es una pena, ¿no? Pero que ha sido una práctica habitual, primero, a nivel de pueblo, el aceptar y entender ese componente mágico de las cosas, y entonces necesitar creer en algo, necesitar creer que hay un algo superior, porque si no, ¿cómo es posible que salga el sol todos los días?
Y si no, ¿cómo es posible que el sol muera y tú al dormir y luego vuelvas a nacer, como creían los egipcios, por ejemplo? Toda esa mitología maravillosa egipcia se basa en eso, en la muerte, resurrección, renacimiento, otra vez el ciclo que empieza, y luego las clases acomodadas, como eso lo han ido manteniendo, ¿vale? Ya dotándole de una ciencia y de una profesionalidad pues que llegó hasta el siglo XVI. Si queréis hacer alguna pregunta, quiero decir, porque llevamos una horita, Magdalena, y la verdad es que ya veis que la pasión no le falta, y eso que estamos hablando de uno. Yo desde luego no querría, ya sé que estás aquí para presentar una novela, pero otra de tus grandes cualidades, que tienes muchas, es la poesía. Y la verdad es que a mí muchas veces me gusta empezar estas charlas leyendo alguna poesía, lo hice ayer en la radio con una tuya, pero desde luego yo creo que nos tienes que decir un poco y contar alguna, recitar alguna poesía. Cuando leía tu biografía y recita en andalusí. A ver, también recita en castellano, pero yo me quedé como muy... Bueno, es que siempre me he considerado poeta. Para mí la palabra madre es la poesía. A partir de la poesía todos los géneros son solamente puentes que se establecen entre el eros creador, todo lo que hay dentro, con el mundo que está al otro lado del puente, ¿no? Entonces, los géneros literarios para mí son soportes pues que me ayudan a elaborar el mensaje, pero me siento esencialmente poeta, o sea, la palabra poética es la expresión madre, la expresión original, ¿no? Sacas un poemario ahora, muy prontito, sí, ¿no? Ahora en enero saco un nuevo poemario y tengo otros 2 en ciernes, pero es que tenía que haberlo sacado este año, pero como este año he estado... Pues bueno, aparte de que no ha sido un buen año por la pandemia, pero también estoy con el proyecto del legado de mujeres aragonesas y entonces realmente no me daba, pues eso, lo hago yo todo. O sea, nadie estudia por mí, nadie gestiona por mí, nadie escribe por mí. Entonces, claro, tengo que ir a lo que me da el tiempo, aunque me quedé hasta las 2 o 3 de la mañana escribiendo, pero tengo que hacerlo paso a paso, ¿no? Un legado de mujeres aragonesas que también contaremos con una parte... en la Feria del Libro Aragonés, aunque vamos desvelando un poquito cositas, pero sí que habrá una exposición que precisamente... Eso, sí. Bueno, entonces, al sentirme esencialmente poeta, yo cómo descubrí mi herencia andalusí fue queriendo entender de dónde me venía a mí una inspiración y a ver, cuando empecé a escribir poesía y empecé a publicar, yo me daba cuenta de que la gente de mi generación no escribía la poesía como yo. Entonces, estoy hablando hace muchos años, pero era una poesía como más escatológica, era la moda, y entonces, bueno, ya había poetas ya muy bien consolidados y tal, y digamos que la moda era, pues, esa poesía bruta, así oscura, cuanto más agresiva, más poeta eras. Y yo siempre he buscado la belleza como camino de construcción de todo. Me parece que la belleza es lo que construye verdaderamente un mensaje, un puente, lo que construye es decir, a lo bello tú te quieres acercar y cuando te acercas el mensaje está ahí. De lo feo te quieres alejar, ¿no? Yo no creo en la cultura de lo feo, que es además ahora mismo la actual. Entonces, yo tuve que tomar una decisión, decidir si me iba como inteligencia lo podía hacer, si me iba a seguir la moda de esa poesía bruta o si yo permanecía fiel a mí misma y elaboraba mi propio camino de búsqueda de la palabra poética y de búsqueda de la belleza como construcción de un modelo poético, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me planteé, digo, bueno, lo único que tengo es yo, o sea, soy todo y lo único que tengo. Entonces decidí ser fiel a mí misma,
porque me parecía mucha pérdida de energía querer imitar un modelo, aunque me hiciera llegar antes a una fama, por ejemplo, entre comillas, que no es sino a una difusión. Bueno, yo permanecí fiel a mí misma, pero no me quedé ahí. Me dije, ¿pero de dónde me viene esto? Porque una cosa es que ¿de dónde me viene? Entonces empecé a indagar en toda la historia de la literatura previa, buscado Pedro Salinas, Federico García Lorca, lógico, vamos, pero digo, no, todavía no. Más atrás, Miguel de Molinos, la gran mística española que es, la gran herencia de pensamiento, de literatura que es hispana, es... más atrás, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, no era bastante. Voy más atrás, la poesía cortés, la poesía mística. ¿De dónde venía la poesía cortés? De Al-Ándalus. Y descubro Al-Ándalus como la gran raíz literaria, de pensamiento, filosófica, no solo de unas raíces nuestras hispánicas y españolas, sino la gran raíz del pensamiento que luego llamamos humanismo y renacimiento. Es esa amalgama de literatura, de pensamiento, de filosofía que a través de España crea y siembra lo que conocemos luego por renacimiento. A mí me fascinó esa comprensión de Al-Ándalus porque entendí ahí mucho de la cultura española. Entendí cómo teníamos esa herencia de esa mezcla de todo lo que había venido de Oriente, de todo lo que habíamos conservado de las raíces culturales anteriores al andaluz, no solo romanas, visigodas, bárbaras. Es decir, esa riqueza que se había aquí amalgamado y que había dado como fruto un pensamiento propio, andalusí, totalmente hispano y que no tenía nada que ver con lo que luego pues, se ha querido decir que si Al-Ándalus nada que ver con el integrismo musulmán, nada que ver, es decir, porque los primeros que consideraron que Al-Ándalus era como Sodoma y Gomorra eran los propios integristas que venían del norte de África, en fin, esto es otro sí, que sí que me enrollaría. Sí. Entonces, me dediqué a estudiar la poesía andalusí y además a conocer no solo a Ben Hazam de Córdoba, sino, por ejemplo, a una gran mujer como Gualada la Omeya, de la que literalmente me enamoró su poesía, ¿no? Entonces, de Gualada la Omeya, que son los únicos poemas que yo he memorizado en mi vida, es de ella. Entonces, porque poemas he memorizado si los canto, pero en recitados solo de Gualada la Omeya. Ella se mandó tatuar en el hombro derecho, imaginar que dos versos. Nací por Dios para la gloria y camino orgullosa mi propio destino. Yo es que me lo quedé, dije, vale, eso quiero ser yo. Y en el hombro izquierdo se mandó tatuar: doy poder a mi amante si descansa sobre mi mejilla y mis besos otorgo a quien los merece. ¿Qué más se puede decir? Entonces, ella hizo una producción poética a la que ha llegado muy poquita, pero con poemas de esta índole. Cuando caiga la tarde, tu visita espero, pues es la noche quien guarda mejor los secretos. Siento un amor por ti que si pudieran los cielos saberlo, no brillaría el sol y las estrellas, una a una, a robar mis besos, hasta aquí bajarían. O sea, entonces, claro. Yo he permanecido muy fiel al ritmo en la poesía, busco siempre el ritmo. La poesía nació para ser dicha, para ser cantada. Es la base de la poesía es oral. Entonces, en el momento en que conservas tú ese ritmo que permite que un poema pueda ser cantado, pero que pueda ser también recitado con esa cadencia agradable al oído, entonces para mí eso es la poesía, esa es la base de las rimas, pero en poesía moderna, sobre todo, esa es la base del verdadero poema, el poder rescatar ese ritmo interno que lo hace
que lo hace bello al oído, porque repito que todos, o sea, nuestra base primordial de lo que somos lo hemos aprendido, pues eso, nada más nacer, los sonidos alrededor, te dicen quién eres, cómo te llamas, dónde has nacido, quién es tu papá, quién es tu mamá, es decir, todo a través de estímulos auditivos, ¿vale? Y entonces eso se queda como a golpe de sangre y fuego, ¿no? Entonces todo aquello que te puede entrar por el oído, pues entonces de alguna manera se fija a ese subconsciente, y eso es lo que yo busco en la poesía. Entonces yo, si queréis, os leo un poema mío. Con esto acabaremos, cómo y así, acabar. cuando hagas el poemario nuevo vendrás a hablar exclusivamente de poesía. Exactamente. Te escuchamos. Exactamente. Este es un poema que estará en el poemario nuevo que saco en enero. El poemario nuevo se llama El amor, la vida y tú. Y entonces tiene 3 partes, pero el poemario empieza con este poema, que es un poema exento, y es el único de todo el libro que tiene título, y se llama Umbrías. Para deleitarme en tus amores nacieron, amigo mío, estas umbrías, confesando en voz baja que añoro tu boca y su ambrosía, y llamarte sin que a nadie asombre mi emocionada lágrima entre la brisa y su penumbra protegida. Para buscar tu sombra frondosa se hizo el verano insaciable, para beber la frescura de tu beso cauteloso en el boscaje y soñar, amigo mío, que es tu voz, este rumor del aire que agita el gozo y trae la tarde. Por semejar tus manos se extendieron en lo infinito las hojas y unieron sus ramas, hayas y abedules en caricia umbrosa, cubriendo de verdes y oscuros el silencio, sin escapatoria, al arrullo exuberante de tu aroma. Porque ardes como hoguera en mi entraña, busco la orilla fresca y el contraluz del mediodía en las arboledas más bellas. Te hallo en la sombra, amigo mío, espesura que me asedia, ceñida a mis pasos, tu querencia como la hiedra. Me habitan tus paisajes, tus malezas densas, tu crepuscular relente, vuelvo a besarte en tu floresta, entrego a tu fronda mi fiebre, hago mío tu Edén, pleno de rincones a la intemperie. En lo oculto del jardín sueña en sestear este amor silvestre. Más sabia es la flor de la umbría y más fragante su copa y más mansa. Allí donde no llega el sol, te espero, ya sea puesta o mañanada. Solo en la umbría, mi amigo, los amores amor presagian y emerge la madrugada a los ojos y al corazón llamarada. Gracias. Gracias a ti, es precioso. Qué bonito. Se ponen la piel de gallina. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena. Estamos todos embelesados. Se veía que estábamos todos con los ojos entornados para poder disfrutar todavía más estas palabras, que la verdad es que llegaban tan profundas que casi erizaban un poco el corazón y el cuerpo. Muchas gracias. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Ha sido una hora maravillosa que nos ha cundido por 3, así que si queréis, ya sabéis que si necesitáis que os firme algún libro, pasáis por aquí, lo hará encantada, y como decimos siempre últimamente en esta nueva normalidad, sobre todo cuidaos mucho, guardamos los protocolos de distancia y nos vemos muy pronto. Gracias por venir. Gracias, gracias. Es que es todo tan rico, es imposible en este rato. Ha sido un placer, un honor, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.
buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, señor Joaquín. La verdad que bueno, pues que ya ves que aquí te queremos, ¿eh? Has visto cómo tenemos, la verdad que me parece brutal. Las presentaciones de los libros es lo que tiene. Los escritores, como siempre, hacen las cosas con todo su cariño, meten todas las emociones, los sentimientos que pueden dentro del libro. Y la verdad que bueno, para nosotros, los que estamos en esta ciudad de Monzón, los que venimos de los pueblecitos de alrededor, de Selva, de Conchel, incluso de otros pueblos más cercanos, pues la verdad es que para nosotros es bastante, pues cómo decir yo, una sensación positiva de poder tener aquí un escritor y que nos explique su novela, ¿no? Y más allá de su novela, ¿no? Decir a todos que con el señor Joaquín terminamos ya el ciclo FLA de este año y vamos a comenzar ya esa Feria del Libro Aragonés que comenzará el 4 en ese consabido Puente de la Constitución. El día 4 empezaremos con poesía, ¿verdad, Olga? Queríamos extender todo lo máximo posible la Feria del Libro Aragonés y comenzamos con ese día 4, esa poesía. El día 5 tenemos a los homenajeados este año, ¿no? Con los monolitos y alguna presentación más de libro como Vilas, que bueno, pues creo que va a ser un día muy bonito. Y el 6, 7 y 8 ya hacemos la feria propiamente dicho en el parking de Cortes de Aragón. Sabemos que va a hacer un poco de fresquito, los que vengáis pues un abrigo, ¿vale? Pero bueno, sabemos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Y bueno, pues oye, un abrigo y una mascarilla nos protege mucho, tanto del frío como del coronavirus. Y sobre todo, pues lo que podáis es animar a que venga muchísima gente, a que disfrutemos con los escritores, con las editoriales. Y bueno, yo no me voy a extender más, porque es turno para Olga, esas presentaciones que hace bestiales de los escritores. Y bueno, y dejar paso al escritor. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Permitirme yo para presentarlo me lo quito y luego me la vuelvo a poner después de lo que ha dicho Miguel. Ahora ¿qué hago yo para hacer algo espectacular? Bueno, claro, tal y como dice él, esta es la última sesión del ciclo FLA, que esperamos que del primero al último las que hayáis podido y los que hayáis podido asistir os haya gustado. Sabemos también que hay mucha gente que las ha seguido a través de streaming y este año pues han sido abundantes y todas buenas. Y la de hoy pues va a ser el colofón y va a ser estupenda, no me cabe ninguna duda. Con lo que decía Miguel es verdad, este año para la FLA se ha hecho un esfuerzo todavía mayor, sobre todo en la periodicidad de los eventos y de las presentaciones, pues porque cuando empezamos a programar todo esto con Miguel y con Álvaro, era por allá por el mes de mayo, y no sabíamos muy bien cómo íbamos a estar y entonces dijimos, bueno, si nos dejan hacer poquita cosa, que sean muchos días y así estamos entretenidos. Así que del 4 al 8 yo creo que vais a poder entreteneros mucho, habrá tiempo para disfrutar también de la familia, de un chocolate con churros, pero tened en cuenta que ya sabéis que os mantendré todo lo informada posible para que podáis acudir a todo. Sin extenderme más en eso, que ya habrá tiempo, tenemos hoy a Joaquín Verges. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Nos gusta tantísimo recibir escritores que siempre es un honor y una tarde distinta que se nos queda grabada en el corazón ya para muchísimo tiempo, cada vez que os conocemos a uno de vosotros. Y en este caso, además, por una cuestión muy especial, y es que sois personas a las que llevamos esperando mucho tiempo, además con el agravante, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, de que muchos de nosotros nos hemos leído el libro que presentas hoy, Peregrinas. Le explicaba a Joaquín Verges que este libro ha pasado ya por los 4 grupos de lectura y que ha gustado muchísimo. Se sorprendía bastante de las personas en número que somos participantes de grupos de lectura en una ciudad de este tamaño. Y es que en Monzón, pues, además de ser buenos deportistas, tener a María Eugenia Boix, tenemos a Luz Gabás, entonces, claro, tenemos mucho también que decir en la cultura. Bueno, bromas aparte, Joaquín Verges, al que ya conocéis todas por el autor de Peregrinas, es un escritor zaragozano
que desde muy pequeño mostró mucha pasión por los libros. Él ha dicho en muchas entrevistas que le gustaba leer libros juveniles, pero también los clásicos, y que a veces no le gustaba tanto cuando formaban parte de algún examen, pero esto es que les ha pasado a casi todo el mundo. Aquí no pasan exámenes, pero repiten todas. O sea, ya saben que de curso no van a pasar porque se tiene que amputar al año siguiente. Además de eso, también le gusta mucho el teatro, y desde que empezó a publicar, pues la verdad es que desde esa primera novela, de los incomprendidos, sí, el Club de los Estrellados. El Club de los Estrellados, pues ha ido publicando. Yo miraba más o menos la factura y cada año y medio como mucho, cada 2, sí. Sí, cada 1 y medio o 2 nos va deleitando, y tantos y tan divertidos. Esta mañana yo decía en la radio que si hay algo que destacar, que me parece a mí que reúne a todas tus novelas, es que te diviertes mucho con las cosas serias de la vida y con las cosas divertidas, porque además hay que echarle una sonrisa siempre. Cuanto peor es la situación, si le echas una sonrisa seguro que acaba mejor. Y eso es lo que les pasa a los personajes de Joaquín Verges, que muchos están en la mediana edad, que además muchos son hombres y tienen alrededor mujeres con las que conviven, discuten, se ríen y lloran, y que además son gente que les pasan unas cosas que si no sabemos que se les pasan es que no nos lo creeríamos. Pero todo el mundo tiene alrededor algún amigo, algún pariente, alguna persona a la que le pasan cosas increíbles y que cuando te las cuentan le dices, ¿pero de verdad te ha pasado esto? Pues a los personajes de Verges les pasa. Porque tenemos desde pues el comercial de unos grandes almacenes que quiere saber cómo es el marketing en los mercadillos y como el tío Jaulín hace de eso una proeza, el que tiene la suerte de tener que ir a acabar con una etapa de la vida de un familiar muy cercano a un pueblo del Pirineo de Lérida, en una noche algo tenebrosa se le cruza un jabalí, o lo que parece un jabalí, y tiene un accidente, lo socorren los del pueblo de al lado, que son majísimos, pero claro, no le arreglan el coche en el momento, se tiene que quedar allí, son fiestas, y en las fiestas lo más típico es jugar al guiñote, y en ese jugar al guiñote pues hay alguien que no tiene pareja y se la agencia así, y claro, hasta que no se acaba el campeonato, de allí no te mueves. Estos son 2 personajes de 2 novelas distintas, pero es que vas a tener que contarlo tú, porque si no yo aquí me enrollo mucho. Así que, sin más, poniendo este gusanillo de otras novelas que no son Peregrinas, os dejo con Joaquín Verges, que nos va a presentar Peregrinas, por si alguien no se lo ha leído, no desvelaremos ni haremos spoiler, y también de otras, pues que nos cuente cositas. Cualquier pregunta se la haremos al final, y también tendrá un momento para firmar libros, porque tenemos hoy también aquí a Patricia para que podáis comprar el que os apetezca. Vale. Muchísimas gracias por venir, que no sea la última vez. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Olga y a Miguel y a todas vosotras y a todos vosotros, porque veo también algún caballero, claro, que siempre somos minoría en los grupos de lectura, pero bueno, siempre estamos bien representados. Yo la verdad es que me gusta mucho venir a los clubes de lectura. Hacía pues eso, 1 año y medio o 1 año y 3 meses que no hacía ninguno, ahora de pronto se han juntado unos cuantos, y el más agradecido soy yo, porque si os podéis comprender que los escritores pues llevamos una vida pues muy solitaria, muy acompañados por nuestros personajes de ficción, pero al mismo tiempo muy solitaria, porque claro, la labor de la literatura pues es un ejercicio pues casi monacal, ¿no?, de entrega y concentración al mundo de la ficción. Y claro, lo que queremos nosotros es lanzar, vamos a decir que la literatura podría ser el lanzamiento que hace un señor o una señora de un mensaje que mete en una botella, lo tira al mar, esperando que alguien lo recoja. Entonces, claro, cuando haces eso, cuando tiras un mensaje al mar, normalmente no conoces a quién lo ha recogido, es muy difícil. Cuando hacemos estos encuentros en los clubs de lectura, se produce el milagro de que de pronto encuentro a las personas que encontraron la botella, abrieron, leyeron el mensaje, y yo soy la persona que metió el mensaje ahí, o sea que nos hemos encontrado. Esto es un momento mágico, ¿no? Para mí un momento que no pasa muchas veces, porque no hago muchos clubs de lectura, o sea que muchas gracias por invitarme. Y hablando de Peregrinas, pues Peregrinas tiene todo que ver con esto que os digo, de la ficción y de la realidad. Yo vivo un poco así,
un poco entre los dos ámbitos. De momento puedo separarlos, soy capaz de saber lo que es real y lo que es ficción. Si algún día los confundo, tampoco creo que me importe mucho, porque yo debo reconocer que todos los que leemos, los que escribimos también, pero sobre todo los que leemos, porque leemos más que escribimos, yo también leo más que escribo, pues tenemos la inmensa suerte de complementar el mundo real con el mundo de la ficción. Y digo la inmensa suerte y utilizo el verbo complementar porque yo así lo veo. O sea, la existencia real sin la ficción me parece a veces, y nos parece a veces, pues absurda, aleatoria, muchas veces ridícula. Las cosas pasan sin sentido y en la ficción no es así. No es así nunca. En la ficción las cosas pasan por algo. Hay una intención. La ficción se basa en la realidad, los elementos son los mismos, los personajes son personas, el mundo es el mundo, el valle del Pirineo ese que decía Olga es el valle del Pirineo, con lo cual, bueno, pues todo parece realidad pero es ficción. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es esta, que en la ficción hay una intención, las cosas pasan por algo, en la realidad no, con lo cual, por eso yo defiendo el mundo de la ficción. No se puede vivir todo el día en el mundo de la ficción porque entonces está aspirado, como Don Quijote, bueno, pues vamos a hacer una complementariedad entre los dos mundos. Y eso es un poco lo que pasó cuando comienza el confinamiento, en marzo de 2020, aquel día inolvidable, era un lunes, era el 15 me parece que fue, ¿no? Yo ya tenía la historia principal de Peregrinas, yo la tenía ya apuntada en ese cuaderno que tenemos los escritores, donde vamos apuntando, posible historia. Pues alguien hace el Camino de Santiago al revés. Esto yo lo había apuntado ya, no sé cuándo. Antes llevaba una libreta siempre como esta, iba apuntando mis ideas, ahora llevo el móvil y apunto todo ahí. De pronto hay una nota mal tomada que a veces es difícil hasta de identificar luego. A ver, que parece escrito en élfico, ¿no? Y que, por cierto, si un día pierdo mi móvil ya se va a perder mi mundo literario, que se va a perder, está ahí todo. Bueno, pues esas notas que apuntamos, ¿no? Y entonces yo apunté esto. Me gustaría un día escribir sobre alguien que hace el Camino de Santiago al revés. O sea, que en lugar de ir hacia Santiago de Compostela, hacia el oeste, va hacia Tarragona, hacia el este. Y esto es una idea que se quedó ahí y que, además, ni siquiera, fíjate, yo cuando apunté la idea no apunté que lo iban a hacer personas mayores. Lo apunté que, por ejemplo, podría ser el caso, tenía que ser alguien que fuera fácil de engañar. Yo había apuntado un extranjero. Un extranjero viene, me imaginaba unos autoestopistas, por ejemplo, jóvenes con un poco de jeta, que quieren ir a Tarragona y entonces le engañan, se montan con él en el coche y le van diciendo, sí, mira, esto es León y en realidad pues es Lérida, o esto es Burgos y es Zaragoza, y le van engañando. Y así lo había apuntado. Llega el confinamiento, en marzo del 2020. Y entonces me doy cuenta de que tengo que contar la historia, pero que los protagonistas tienen que ser otros. A mí lo que me parece del COVID, ahora vuelvo a la historia, a mí lo que me parece del COVID es que esto que os he dicho antes de la realidad y la ficción, pues a mí el COVID me ha parecido un asunto enteramente de ficción. No me ha parecido real, no ha sido absurdo, no ha sido ridículo, ha tenido una intención, la misma intención que digo que tiene la ficción. Para mí el COVID ha sido y es ficción. No puedo entenderlo de otra manera porque realmente lo que nos ha pasado es absolutamente increíble. Fijaros lo que nos ha pasado, ¿eh? En primer lugar, el planeta entero ha estado confinado en sus casas. Australia, Canadá, Sudáfrica y toda Europa y Rusia y Islandia, donde queráis decir. El planeta entero. Esto no ha pasado, yo creo que en los últimos años no ha pasado nunca. O sea, ¿cuándo se ha paralizado el planeta así? Cuando Maradona le metió el gol a Inglaterra recorriendo más de medio campo, como mucho, pero eso fueron 30 segundos. Entonces, es muy de ficción lo que nos ha pasado, porque además esta enfermedad, aparte de haber paralizado a todo el planeta, que eso ya es completamente de ficción, encima ha sido una enfermedad, que todos lo conocemos, pero os lo voy a poner así para que lo veáis, es una enfermedad que nadie sabe si la tiene o si no la tiene, porque hay asintomáticos, y que lo mismo te puede dejar, por lo tanto, sin ningún síntoma, y si no tuvieras un test
o un PCR o test de antígenos, no sabrías ni que la tienes. Te puede ocasionar unas molestias como la gripe de antes, te puede producir una neumonía, te puede llevar al hospital y estar en una UCI o te puede matar. Todo al rango posible, desde no hacer absolutamente nada hasta matarte. La misma enfermedad, el mismo virus, el mismo bicho. Y encima tú, que no sabes en qué rango estás, no se sabe, no sabes si cuando te contagies vas a ser un asintomático, como el que te lo ha pasado a ti, por ejemplo, o si te vas a morir. ¿Vale? Esto es lo que nos ha pasado. Completamente de ficción. Tan de ficción ha sido que por eso mismo tenía que estar en un libro de ficción. O sea, que cuando empieza el confinamiento y yo vivo mi mundo de ficción, me doy cuenta de que tengo que coger esa historia que tenía apuntada para, bueno, no sé cuándo la escribiré, sobre el extranjero despistado y no sé qué, y tengo que escribir necesariamente sobre eso en ese momento. Y esta novela ha sido escrita entera durante el confinamiento. Durante el confinamiento y más allá, porque yo tengo una ocupación no literaria que desarrollo por las mañanas y la estuve haciendo teletrabajando hasta hace poco, con lo cual yo estuve en mi casa muchos meses, ¿vale? Y entonces, como bien sabéis, el COVID, la enfermedad, se ha cebado con la gente mayor y se ha cebado con la gente mayor que vivía en las residencias. En lo que yo he llamado, y lo habéis leído, lo dice Dorita, el confinamiento dentro del confinamiento. Porque claro, una residencia de ancianos ya es un lugar de confinamiento. Un lugar de confinamiento necesario, benigno, positivo, por supuesto, todo lo que queráis, ¿no? Pero es un lugar de confinamiento como lo es un colegio o como lo es el puesto de trabajo, ¿eh? O sea que no, tampoco pasa nada por decirlo. Pero el virus ha sido especialmente difícil, duro y dramático para la gente mayor, sobre todo de las residencias de ancianos. Y por lo tanto, las protagonistas de esta historia no tenía que ser un extranjero que llega a España y unos autoestopistas jetas que quieren aprovecharse de él. No, tenían que ser unas personas que estuvieran en una residencia, que lo hubieran pasado lo suficientemente mal, hubieran estado lo suficientemente aisladas como para tener tiempo de preparar y pergeñar esta especie de fuga, huida, de este road movie, esta Thelma y Luis, ¿no?, que habéis leído, ¿no? O sea que este es el origen de la historia. Mi concepción de que estaba viviendo en un mundo de ficción y por lo tanto tenía que escribirlo, y subrayar un poco el papel de la gente mayor, y el libro está dedicado a los mayores de 80 años y está protagonizado por gente mayor por eso. Las protagonistas, como habéis leído, pues forman una cosa que está muy de moda hoy en día, que es un equipo. Ahora se trabaja en equipo, todo el mundo trabaja en equipo, en las empresas, en todos sitios, el equipo, ¿no? Hay coaches para trabajar en equipo y todas esas cosas. Bueno, pues estas señoras hacen un equipo, y un equipo es gente que se complementa, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues hay una que sabe el camino, el ficticio y también el de la realidad. Otra tiene un coche, que también es importante, porque no lo van a hacer andando el camino con estas edades que tienen, y la otra tiene el carnet de conducir, con lo cual eso es un equipo. Sin una de las tres, sin el coche no hacemos nada, sin la conductora no hacemos nada, y sin la que sabe por dónde se va tampoco hacemos nada, con lo cual un equipo. Dentro de este equipo hay una persona, claro, que tenía que ser un poco como el extranjero. El extranjero que yo había apuntado que fuera un extranjero para que fuera fácil de engañar, porque un extranjero no conoce España como lo conoce un español. En este caso me he tenido que aprovechar un poco de Fina y hacer que tuviera un principio de demencia, Alzheimer. No se explica, no se dice, porque en el fondo los comienzos de ambas enfermedades son iguales, incluso el tratamiento es el mismo, al menos al principio, según me documenté. Y entonces, bueno, pues simplemente ya habéis visto, Fina tiene pues un principio de demencia, por ejemplo, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, pues tiene esa capacidad de pronto, ¿no?, que se recupera al principio de la enfermedad. La enfermedad al principio, todos conocemos casos, tiene un punto benigno, tiene un punto casi entrañable, luego no, luego la cosa se pone más difícil. Pero bueno, al principio pues hay un momento en que la gente que sufre demencia pues vuelve a ser un poco un niño y por lo tanto olvida que sabe cosas y por lo tanto las redescubre. Esto es una cosa muy interesante. A mí, siendo que la enfermedad no se la deseo a nadie ni tampoco me la deseo a mí mismo, pero reconozco que hay un punto ahí pues que tiene un interés, vamos a decir, literario, ¿no?, o antropológico, desde el punto de vista de lo que somos como personas, ¿no? Como personas somos seres que aprendemos, pero si olvidamos lo que hemos aprendido, lo tenemos que volver a aprender y nos volvemos a asombrar y volvemos a entender las cosas. Por eso
decimos todos, ¿no? Y sabemos que cuando la tercera edad pues se parece tanto a la infancia, ¿no? En el fondo es un poco redescubrir otra vez el mundo, sobre todo si lo has olvidado, ¿no? Entonces, bueno, con esta, tratándolo, como habéis visto, con mucha amabilidad, pero bueno, me he aprovechado de Fina para que fuera, pues efectivamente, la persona crédula a la que engañar, ¿no? Para esto estoy jugando todo el rato con la ficción y la realidad. Es un poco como el mundo de la literatura, como los libros. Los libros son ficción, son mentira. Y yo esto me lo he inventado. No ha sucedido, es mentira. Y vosotros lo habéis creído, porque lo habéis leído y lo habéis recreado. Bueno, pues un poco lo que pasa con Fina, ¿no? Fina, bueno, vive un viaje que es mentira, pero ella cree que es verdad. Pues como lo mismo que hacemos nosotros cuando leemos. Es un poco lo que le pasó a Don Quijote. Él leyó unos libros de unos caballeros y, bueno, pues quiso ser caballero también porque se los creyó que eran reales, los llevó a la realidad. Entonces, todos nos quijotizamos un poco cuando leemos y, en este caso, Fina se quijotiza un poco también cuando escucha las historias de su juglar particular, que es Carmen. Eso también forma parte del equipo, no solamente el coche, el carné y tal, sino también cuáles son las posturas que coge cada personaje. En este caso, Fina es el lector y Carmen es el autor, la escritora, porque inventa historias para explicar por qué la Catedral de Burgos pues es la SEO de Zaragoza, no al revés, la SEO de Zaragoza es la Catedral de Burgos. Bueno, pues cómo es posible que pasen cosas, dónde está la capilla de los condestables de Castilla. Bueno, pues ahí está Carmen para hacer que eso sea creíble, un poco la función del escritor, ¿no? Dentro de la literatura. Entonces, Carmen es el juglar y Fina es la crédula, y Dorita y Julio se llevan las manos a la cabeza los dos, ¿no? Ante las barbaridades que dice Carmen, que va muchas veces más allá de lo que uno esperaba, ¿no? En el caso de Dorita, pues ya habéis visto que ella, digamos que tiene la llave, ¿no?, de la ficción y de la realidad. Tiene dos mapas. En un mapa está el viaje que están haciendo de verdad y en otro, que eso sería la realidad, y en otro tiene el mapa de ir al Camino de Santiago. Esa es la ficción. Tiene la ficción y la realidad, es la dueña de los dos ámbitos, ¿eh? Y ella, claro, quiere ir a Tarragona por un motivo que no vamos a desvelar por si acaso alguien no ha leído el libro, pero bueno, es un motivo pues emotivo, emocional, de mucho valor, que tiene que ver con las generaciones, ¿no? Quiere conocer a un miembro de su familia más joven, ¿no?, las generaciones. A mí me gusta mucho este tema de las generaciones y de los padres y de los hijos y de los abuelos y de los nietos, porque cuando en los libros de historia que estarán por aquí, en los libros de historia que están aquí, estudiamos la historia de la humanidad con grandes hitos, ¿no?, de batallas, reinados, conquistas, independencias, descubrimientos, cosas así, ¿no? Y así vamos saltando, ¿no?, desde la edad antigua, ¿no?, hasta la edad contemporánea, ¿vale? Pero también podemos hablar de la historia de la humanidad como una historia de padres que tienen hijos, que se hacen mayores, que son padres y tienen hijos y se hacen mayores, y padres e hijos y padres e hijos, y es una historia de amor. La historia de la humanidad es una historia de amor. La mayor parte de las personas, no voy a decir todas porque en este mundo ya no se puede decir así, pero vamos a decirlo matizando, la mayor parte, la inmensa mayoría de nosotros hemos nacido de un acto de amor. Afortunadamente somos la inmensa mayoría, ¿eh? Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que las generaciones son la manifestación del amor, por antonomasia, ¿no? Y entonces a mí me gusta también que el motivo que tiene Dorita de ir a Tarragona es eso, un acto de amor generacional que es nada más y nada menos que la historia de la humanidad entera, que es lo que nos mueve a todos, ¿no? Y es lo que le mueve a ella. Por lo tanto, el camino, la realidad esa y el engaño que están haciendo a Fina con la ficción que le cuentan, pues yo creo que está justificado, o al menos yo quiero pensar que Dorita tiene la conciencia tranquila, y eso que tiene sus dudas al final, pero pese a esas dudas yo creo que Dorita se queda con la conciencia tranquila en el sentido de que el motivo que la lleva a Tarragona es lo suficientemente importante y justificable como para engañar a Fina. Hay un cuarto acompañante, ¿no?, que está ahí. Estamos hablando solo de Dorita, Fina y Carmen, pero hay un señor que es Julio, ¿no?, que como me decían unos lectores, me decían, sí, bueno, yo me lo recordaba todo el rato como Clint Eastwood. Digo, pero sí es un poco Clint Eastwood, ¿eh? Bueno, pues, ¿y qué hace Julio, no?
En primer lugar, yo quería romper el trío, ¿no? Que es una cosa que me gusta mucho hacer. A mí no, a todos los autores, ¿no? Cuando tú tienes una cosa muy perfecta, el equipo perfecto que hemos hablado antes, el equipo A, ¿no? Dorita, Fina y Carmen, de pronto vamos a poner un elemento discordante ahí que rompa un poco esa aparente armonía o incluso simetría entre ellas, ¿no? Entonces, por eso aparece Julio. Y Julio, bueno, desvelamos una tontería que no pasa nada, se entiende enseguida. Julio es una persona que está enamorado platónicamente de Dorita. Y a mí esto me gustaba mucho ponerlo, porque a mí cada vez me gusta más, me estoy haciendo mayor, y cada vez me gusta más poner cosas que ya están pasadas de moda. Por ejemplo, el amor platónico. O sea, yo estoy seguro de que las generaciones que vienen, nuestros hijos, los míos tienen 20 y tantos, ¿no? Pues estos millennials de 20 y tantos años yo creo que ni saben lo que es el amor platónico, ¿no? No se lo deben ni de imaginar. Y sin embargo estoy seguro de que lo han sufrido, o sea, o que lo han vivido de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que el amor platónico todavía existe, aunque nadie habla de él porque está pasado de moda. El amor platónico yo lo defino como enamorarse no de una persona, sino de la idea que uno se hace de esa persona, que no es lo mismo. Lo digo porque normalmente el amor platónico sucede entre personas que normal es que ni se hayan cruzado la palabra, o si acaso un saludo, sin más. Entonces tú no conoces a esa persona, pero te has hecho una idea de esa persona, la has idealizado un poco. En el fondo es otra vez lo mismo, has hecho una especie de personaje de ficción, has ficcionado un poco esa persona real, ¿no? Entonces tiene un componente, esa idealización tiene un componente de ficción que te has inventado tú. Y a mí eso me interesa mucho, porque sucede, a mí me ha sucedido muchas veces el amor platónico. Yo me he enamorado platónicamente de actrices del cine, de Maureen O'Sullivan, no me importa decirlo, la Jane de Tarzán, yo estaba enamorado de Maureen O'Sullivan, y de tantas mujeres que se han pasado por mi camino. Es verdad que ahora hace unos años que estoy más estable, estoy más tranquilo, porque quizá el amor platónico es un poco juvenil también, ¿no? Como cualquier idealización, ¿no? Pero la cosa es que el amor platónico, o sea, si tú te enamoras platónicamente de una persona, la persona puede ser que envejezca, cambie, se vaya, venga, pero la idea que tú conservas de esa persona, que es de lo que te has enamorado, de la idea no envejece, no cambia, permanece inalterable, siempre igual. Con lo cual, el amor platónico puede que nunca se pase, puede que siempre estés enamorado de esa idea de persona. Y esto es lo que le pasa a Julio y a Dorita. Yo cuando localicé los exteriores, como lo hacen los del cine, para la novela, fui a Madrid y busqué un barrio que tuviera calles no muy anchas, con terrazas más o menos holgadas, que no fueran balcones, que fuera algo más, que se pudiera comer, y que estuvieran enfrentadas. Y encontré en Ciudad Lineal, el barrio ese que está al lado de las ventas, ahí hay unas calles, todas, Boscán y otras calles, que son todas como, es un tiralíneas, Ciudad Lineal, tampoco engaña el nombre, ¿no? Y ahí dije, aquí van a vivir estas personas. Porque a mí me interesaba mucho, esta idea salió de los aplausos que hacíamos a las 8 de la tarde durante el confinamiento. Yo me asomaba como todos, eso que yo vivo en una casa, no era lo mismo, pero bueno, veía en la televisión cómo se asomaba todo el mundo a los balcones, bueno, y mis amigos me pasaban como todos los vídeos y todas las fotos que nos hemos pasado todos, ¿no? Y veía cómo la gente pues salía y aplaudía y se veía con los vecinos. Incluso luego, después de las 8, cuando venía el Sobreviviré y todas estas cosas, y todas las canciones que hemos oído, la del dúo dinámico y la de Gloria Gaynor y todas, ¿no? Bueno, pues la gente se quedaba charlando un rato, sobre todo un poco cuando ya empezó un poco de mejor tiempo y tal, ¿no? Así como de balcón a balcón y tal. Y yo entonces pensaba que el confinamiento es muy duro para el amor platónico, porque de pronto no puedes ver a la persona de la que te has enamorado platónicamente. Y yo me imaginaba que más de uno o más de una podía que saliera al balcón a aplaudir a los sanitarios, que bien se lo merecían, y también a ver quizá si salía el del tercero izquierda, la del cuarto derecha, o la de enfrente, o la de abajo, o la del jardín de al lado, y así la veo un poquito, o lo veo un poquito, y nos volvemos a encontrar, quién sabe. Porque yo estoy convencido de que, insisto, el amor platónico existe. Entonces, también el personaje de Julio, con el amor que siente así hacia Dorita, es otra consecuencia de esa mezcla de ficción y realidad que vivimos durante esos meses, ¿no? En el fondo, la novela, si os paráis a pensar, habla de esto, habla del confinamiento, todo el rato, pero no del confinamiento del COVID,
del confinamiento en general. Dorita es una persona que vive confinada en un matrimonio desgraciado. Eso es un confinamiento muy serio y muy duro. Y en determinadas generaciones muy largo. Ahora afortunadamente es otra cosa, aunque también hay lo que hay. Pero en aquella época, ya veis, Dorita depende económicamente de su marido, con lo cual muy difícil separarse en aquella época. Para empezar, no había divorcio, y en segundo lugar tampoco había medios económicos para las mujeres, con lo cual, ojo, ella lo cuenta. Hay un momento que le cuenta a su nieta, le dice: tú es que no sabes, pero es que antes no podíamos ni ir a abrir una cuenta, ni abrir un negocio, ni matricularse en ningún sitio. Una cosa es increíble, ¿no? Es increíble cómo es posible que eso fuera así. Y sin embargo, ella, fíjate, que yo tampoco he querido polarizarme ni polarizar al personaje. Ella misma, cuando cuenta eso, dice: y no creas que era tan raro entonces, ¿eh? Esto, a ver, si he podido hacerlo ha sido porque tengo el testimonio de mis abuelas y mi madre, todas fallecidas ya, desgraciadamente no han podido leerlo, pero ellas me hablaban de estas cosas y me hablaban en estos términos. Me decían: era injusto, sí, pero no tanto como te parece ahora. Contextualizaban. Incluso ellas me decían lo que dice Dorita, que eso está basado en hechos reales, por lo tanto. Siempre ficción y realidad ahí conviviendo. Hay mujeres de aquella época que fueron las reinas de su casa. No fueron a trabajar nunca y fueron las reinas de su casa. Si hubieran ido a trabajar hubieran sido unas pringadas. Entre comillas, ya me entendéis. Al trabajo, a buscar al niño, a hacer la comida, a todas esas cosas como vivimos muchas veces ahora. Con lo cual, dentro de lo malo de aquella generación, de aquellas mujeres que estaban, iba a decir al servicio del marido, no, en fin, supeditadas al paraguas económico del trabajo del marido, hubo algunas que fueron las reinas de su casa. Y eso, yo no he querido polarizar al personaje, no he querido hacer un discurso feminista, ni muchísimo menos, de una persona de 80 años que no creo que tenga un discurso feminista. Y entonces lo que ella dice, lo cuenta sabiendo que lo que cuenta está mal, pero contextualizando. Y esto he tenido mucho cuidado en hacerlo así, porque yo quiero que mis personajes, por muy de ficción que sean verosímiles. O sea, esto me lo he inventado, pero tiene que ser creíble, porque si no, no es ficción de verdad. Entonces vuelve a ser otra cosa ridícula, otra cosa. De nuevo la realidad, pues sí, en realidad ya tenemos. Realidad absurda ya tenemos. Aquí en la ficción todo tiene que cuadrar. Por eso os he dicho antes la intención. Vale, entonces, el primer confinamiento, Dorita vive en un matrimonio desgraciado, que es un gran y desgraciado confinamiento. Carmen vive en otro confinamiento también, ¿no? Que es un poco la soledad, el que no acaba de encontrarse en ningún sitio, ¿no? Está con su familia, que es una familia grande y una familia acomodada, y no se encuentra bien con ese hombre que le da la luz, con su profesor de francés, con el que se casa luego, bueno, con el que se casa de aquellas maneras, porque se casa de una manera muy particular, y resulta que, bueno, pues cuando muere este señor, pues ella no supera su falta y, bueno, siempre está ahí echándolo de menos. Esto es otra cosa completamente anticuada que yo también quería poner en la novela. El guardar la ausencia, se decía antes. O sea, cuando alguien muere, esa especie de luto que te impide relacionarte con otras personas. Ella misma lo dice al final del libro, dice: esto puede que sea patológico. Y puede que lo sea, ¿eh? Es una dependencia psicológica hacia otra persona. Pero lo mismo os digo, os confieso, está basado en hechos reales. Mi madre y mi padre se casaron y mi padre murió cuando tenía 39 años. Los dos tenían 39 años en ese momento, eran del mismo año. Mi madre vivió hasta el año 2018. O sea, fue muchos más años viuda que casada. Todos los días recordó a mi padre, todos los días. Hablaba de él como si estuviera presente y habían pasado 40 años de su muerte. Esto, dices, pues una mujer tenía que haber ido al psiquiatra, dependencia psicológica, sí, y pues seguramente, sí. Y también, qué historia más bonita, que a mí la llevaré siempre en el corazón, no solamente porque son mis padres y por lo tanto la generación, eso que os he contado antes, ¿no? La historia de las generaciones, yo dependo de mis padres, tengo mis hijos, bueno, ahí estamos formando parte de la humanidad, de la historia de la humanidad, ¿no? Sino porque también dentro de esa patología, porque hoy en día todos tenemos que ser independientes, todos, y no malamente, el sistema nos quiere así, pero ¿y lo otro está pasado de moda? Pues entonces me interesa a mí, todo lo que está pasado de moda me interesa a mí, y esto está pasado de moda, el guardarle ese cariño inmenso a la persona fallecida y no rehacer tu vida y seguir dependiendo de él psicológicamente, vale, que insisto, será patológico, será,
pero al mismo tiempo es legítimo también. O sea, legitimemos también, ¿por qué no?, la dependencia psicológica. ¿Que tenemos que ser perfectos todos o algo así o qué? Yo también tengo mis dependencias. ¿Y qué? Pues las quiero seguir teniendo. A veces me hacen desgraciado y a veces feliz. Y la independencia esta a la que nos empuja el sistema, nos va a hacer felices siempre. Venga ya, que no somos robots, no somos máquinas, ¿eh? Entonces ahí voy con Carmen y esa especie de confinamiento en el recuerdo, en la soledad. Fina es otra persona que vive su confinamiento, vive dos. Uno es el de su falta de memoria. Esto es otro confinamiento, cuando uno, entiendo, ¿no?, que cuando uno pierde la memoria, pues se confina en un mundo más reducido, ¿no?, donde uno pues a veces pierde las coordenadas, ¿no? Los psicólogos a veces dicen, y los antropólogos también, que somos nuestra memoria. Y es algo que se puede defender, porque realmente si tú coges a un niño recién nacido de 1 año y le borras la memoria y lo reseteas y lo vuelves a poner y vuelve a vivir, ese niño apenas ni siquiera se va a acordar. Si tú lo haces con un niño de 15 años, ya la cosa es más complicada, pero seguramente va a remontar. Pero si tú coges a una persona de 70 o de 80 años y le quitas la memoria, ¿qué queda? No queda nada, es que somos nuestra memoria. Entonces cada vez somos más grandes cada vez. Los más mayores son los más grandes, porque son los que han vivido ya mucho, los que tienen toda esa literatura entre la ficción y la realidad ahí vivida. Y los más pequeños, pues son los más pequeños. Y ya está, ¿no? Entonces, esto también quería que formara parte del libro en la versión de Fina, ¿no? Y Fina tiene otro confinamiento, vive otro confinamiento, que es el de la enfermedad de un hijo. De un hijo, además, que tiene... Bueno, es un Down, pero eso no es un problema. Ser un Down no es ningún problema. El problema es tener una dolencia cardíaca, que muchas veces va asociada al Down, pero bueno, en realidad el confinamiento de Fina no es tener un hijo enfermo, no nada más, ¿eh? Porque por lo demás ya habéis visto que el pequeño Manuel es un personaje absolutamente entrañable, un tío con una chispa, y me ha encantado este personaje. Pero bueno, la dolencia de un hijo, bueno, eso cualquiera que es padre o madre sabe, ¿no?, que es un confinamiento tremendo, ¿no? En el caso de Julio, pues bueno, el confinamiento pues más evidente que hay, ¿no? Está en prisión, más confinamiento que ese ya no puede haber, ¿no? Y encima luego cuando sale de prisión va a un archivo allí y lo meten, que es otro tipo de confinamiento, ¿no? Y luego hay otras pequeñas cositas, pequeños detalles que a veces me gusta meter en las novelas para que, como es una novela del confinamiento, vamos a meter otras cositas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero lo que busco es un poco lo que los escritores llamamos la cohesión narrativa. O sea, dentro de cuando tú concibes una novela, te fijas primero en las tramas principales, luego en la secundaria, los personajes, y luego hay como los detalles. Y los detalles, pues un poco como cuando cocinas, o como cuando pintas, o como cuando compones música. Es un poco lo que hace que todo cohesione, ¿no? Entonces me gusta meter alguna cosa que haga referencia al confinamiento y que sea secundaria. En este caso, por ejemplo, se me ocurre que es el faro donde vive el padre de Quique, es el marido de Carmen. Bueno, pues es otro lugar de confinamiento que está explicado ahí, en el que además este hombre, que es un poco filósofo popular, como somos todos, dice cosas, ¿no? Dice, donde no hay sitio tiene que haber orden. Pues bueno, este tipo de cosas, bueno, que son elementales, ¿no? Pasa que luego dice que también en la cabeza es lo mismo. Entonces, si no hay sitio, quiere decir, si no tienes mucha capacidad, pues tienes que tener más ordenadas las cosas. Si tienes mucha capacidad, pues te puedes volver más loco, ¿no? Bueno, pues son los confinamientos, esos más pequeños que hay por ahí, hay algún otro ejemplo, para que la historia pues esté un poquito más cohesionada. O sea, estos pequeños elementos sería un poco el pegamento, ¿no? El pegamento que hace que la historia tenga como más sentido, ¿no? Son cosas que nos planteamos los escritores antes de hacer una novela, ¿vale? Cuando tú tienes todo en la cabeza, entonces antes de empezar a escribir, dices, bueno, quiero que esto tenga una forma, quiero que tenga un empaque y que llegue al lector con toda esa intención de la ficción, que es por donde empieza a hablar. Toda esa intención de la ficción, para que parezca real y sea más, tenga más sentido y no sea ridícula y sea más sentido que la propia realidad, se consigue juntando todos estos elementos y después poniéndote a escribir. Es que ya ves cómo estamos. Para ser personajes de ficción son tan reales como la vida misma, porque aquí dio para muchísimos comentarios.
sobre todo en cómo viven esa parte final de la vida, que a veces la podemos pensar como algo serio o hasta, no sé si triste o melancólico, porque ves que no queda mucho, y ellas aprovechan esa oportunidad, se lo pasan muy bien, se lo pasan muy, muy bien, y además actúan de corazón, siempre, es lo que comentabas. Muchas de nosotras decíamos que nos hacía gracia casi pensar en el plano de las ciudades, porque cada vez que paraban en un sitio y tenían que convencerla de dónde estaban y por qué, sí que la convencían rápido ante el estupor de Julio. Sí. Pero claro, como está enamorado platónicamente, pues no decía nada y además utilizaba sus armas, nunca mejor dicho, ¿vale? Para la que no se lo haya leído. Pero a mí hay algo que me sorprende siempre de tus personajes, y es precisamente que te fijas en aquellos tipos sociales que quizá, bueno, tú los hablas como que no están de moda. Yo más bien veo que son personajes que a lo mejor no están de moda en las novelas. A mí me resulta muy curioso tus personajes por eso, por lo diferentes que son. Por ejemplo, aunque me vaya de novela, pero por ejemplo, en Un estado de malestar, esa familia de los Jaulines, pues en ningún momento en la novela nombras que son gitanos. Otra de las novelas, sí. Esa que os comentaba de los grandes almacenes, sí. Que quiere saber el protagonista cómo hacen el marketing, sí. Pues se va a un mercadillo y se encuentra con el tío Jaulín, que es de la familia de los Teleles, ¿no era? Y que es el gitano de toda la vida. Con bastón y todo. Sí, con bastón y todo. Y que será muy de ficción, pero yo creo que no tenemos ni que cerrar los ojos para verlo. Sí. Entonces, ¿qué capacidad o en qué te fijas para ver precisamente siempre pues ese mundo gitano, mundo de la vejez, mundo del pueblo más cerrado, mundo de los más extravagantes desde el punto de vista moderno? Porque hay otro personaje en otra de las novelas que el pobre hombre pues está enamoradísimo de una mujer que le tiene absorbido el seso, pero que es vegana. Bueno, vegana, ya no sé si es vegana o de... Sí. Y le pasa cada cosa que es increíble. Entonces, ¿de dónde... ¿De dónde imaginación, ¿de dónde salen? Porque además son como muy reales. Sí. Esto lo vemos todo, yo lo veo en cine. Incluso hay algún personaje que le pones... y le dices, nunca se sabe cuándo vas a tener la oportunidad de poner en práctica todo lo que el cine y la literatura te enseñan a lo largo de la vida. Entonces, son personajes de cine, me parece a mí. Sí. Pues efectivamente es que los personajes también tienen una intención, lo mismo que la ficción, ¿no? O sea, yo también creo, de la misma forma que la ficción tiene más intención que la realidad, pues los personajes también. Los personajes, digamos que son personas a las que les he ido quitando todo lo que les sobra y añadiendo todo lo que les falta para hacer, pues eso, el personaje perfecto. Yo digo que hago un casting. Yo hago un casting. Cuando llega el tío Jaulín, a ver, tiene que un gitano que trabaje en un mercadillo cerca de unos grandes almacenes, que por supuesto tenga una hija guapa y que tenga un nieto y que tenga un puesto con ropa y no sé qué. Bueno, pues yo, de todos los tíos jaulines que vinieron al casting, elegí pues el más completo de todos. Y aún así le hice hacer 3 cursos para que cuando llegara a la redacción de la novela pues fuera el mejor tío jaulín posible, ¿no? O sea, es un poco lo mismo también. Mis personajes, están muy trabajados en el sentido de que quiero que sean mucho más perfectos que si fueran personas reales, porque si fueran personas reales seguro que tenían ese punto absurdo ridículo que tenemos todos, que nos hace personas y no personajes de ficción. O sea que mis personajes de ficción están todo trabajados que os podéis imaginar. Y lo de juntar y enfrentar mundos me gusta muchísimo, de la misma forma que nombras en Vive como puedas que hay un tío que es muy pragmático, muy del día a día, muy masculino, realmente es un personaje muy masculino, que es el protagonista, Luis, pues tengo que enfrentarlo con una serie de personajes que sean su contrapunto para que haya, bueno, disparidad y por lo tanto surja ahí el diálogo, el contradiálogo, la réplica y la contrarréplica. Y por eso le pongo una mujer que es todo lo contrario que es él, ¿no? Pues una mujer que cuida mucho la salud, que es vegana y que es una hierbas y todas estas cosas. Y de la misma forma, pues al tío Jaulín lo enfrento con un ejecutivo que trabaja en el Corte Inglés, para entendernos, y además en la sección de ropa de marca. Entonces, claro, es un poco, él se lo dice, la etiqueta
Dice, la etiqueta de una de las prendas que usted vende vale más que todo mi puesto, le dice el tío Jaulín. Y es así, es un nombre. Esto también me interesa mucho como escritor, que lo que ha pasado con el mundo de la ropa y de los artículos de marca, que realmente una palabra hace que sean mucho más selectos, exclusivos y caros que si no la llevara. Entonces, claro, para un escritor podréis comprender que una palabra dote a un objeto de tanto valor, pues a mí me parece una cosa fascinante. Entonces me interesa muchísimo el mundo de las marcas, no para entrar en él, sino para estudiarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, vamos a decir, casi lingüístico. Entonces, eso es lo que sucede en un estado del malestar. Y así es en todo, porque también has nombrado La línea invisible del horizonte, que es la novela que transcurre aquí en el Pirineo, y ahí también hay un contraste, que es la vida rural y la vida urbana. Simplemente el personaje que que escapa, está huyendo. Hay un personaje que está huyendo de Zaragoza, y está huyendo porque le pasa algo, está muy atribulado, le pasa algo de orden moral, tiene un cargo de conciencia, tiene remordimientos por algo que ha pasado, ¿vale? Y entonces llega allí y él hubiera seguido hasta que el coche se le hubiera quedado sin gasolina. Por eso tengo que cruzarle un jabalí para que se estampe con el jabalí en ese pequeño pueblo. Y además, como muy bien has comentado, hay una partida de guiñote. Y eso es muy importante porque en un pueblo pequeño del Pirineo, un señor que aparece a las 11 de la noche porque ha chocado con un jabalí, pues bueno, sí, va a ser bien recibido, pero o no lo sabemos. Pero si hay un campeonato de guiñote y una de además la mujer del grupo acaba de discutir con su novio, que era su pareja en el campeonato, su novio ha cogido el coche y se ha alargado y se ha quedado sin pareja, pues ella se acerca al lugar del accidente, le dice, hola, me llamo Marina, ¿tú cómo te llamas, Javier? Y le dice, ¿tú sabes jugar al guiñote? Y pues ya estás, ¿no? Y también es una invitación al lector, ¿eh? También es una invitación a jugar a este juego de la literatura. ¿Tú sabes jugar al guiñote? Pues vamos a leer la historia. Es esto también. Jugar al guiñote también es leer, también es la literatura, es hacer otro mundo, es jugar, matar, robar, ganar, perder. Bueno, ahí está todo unido al juego también, ¿no? Y entonces es una invitación para que Javier se quede en el pueblo y además de una forma legítima, porque es la pareja de Marina para el campeonato de guiñote, que esto es sagrado. Y luego además es una invitación para leer la novela, ¿no? Y lo que pasa es ese contraste, simplemente esos remordimientos que tiene este señor, solamente os voy a deciros, que cambian cuando se enfrenta a la naturaleza. O sea, era un señor que vivía demasiado urbanita y tenía sus remordimientos. Y cuando llega al Pirineo, a la zona ahí de la Peña Montañesa, Sobrarbe, todo eso, cuando llega ahí y ve todo ese esplendor y hace cosas del campo con la gente del pueblo, pues se da cuenta de que sus remordimientos son distintos, que su problema moral es otro, que si lo comparas con lo que sucede en la naturaleza no es tan grave. Y ese es el argumento. O sea, me gusta comparar y chocar mundos distintos como todos estos que nombramos. Además, en un momento de la vida, yo creo que también les pasa a varios, a Ricardo también le pasa en la otra novela, que, un poco de mi edad, ¿no? No, pero que ya parece que tienes la vida como más organizada, más asentada, estás en una línea de la que se supone que no te vas a mover, hasta que hay algo que te dice, oye, es que a lo mejor la vida que tú quieres no es esta, ¿no? Bueno, esto es inevitable, ¿no? Claro, al principio cuando eres joven, todo es potencia, pero no potencia, me refiero a potencia en el sentido de que todo es posible, ¿vale? Todo es posible, con lo cual todo es potencialmente posible. A esa potencia me refiero, a la potencia de lo que es posible. Y cuando ya eres más mayor, pues ya no hay tanta potencia en el sentido de que te queda menos por vivir, que ya has vivido, tus recuerdos son mayores que tus expectativas y entonces es cuando surgen este tipo de cuestiones casi filosóficas de qué he hecho con mi vida, dónde estoy, quién soy y todas esas cosas, ¿no? Que es las típicas crisis, ¿no? De los 30, de los 40, de los 50, de los 60, estas cosas que decimos, ¿no? Que coinciden con las edades, que nunca es así, ¿no? Porque todos hemos pasado alguna crisis y a mí concretamente nunca me ha coincidido con un número exacto. Más bien ha sido todo lo contrario. Todos los personajes que comentas son personajes muy contemporáneos, actuales, pero sí, no todas tus novelas tienen personajes contemporáneos. Los desertores, por ejemplo. Sí, es verdad. Los desertores es porque nos estamos ciñendo a unas, sí, pero es que tiene muchas. Sí, sí. Los desertores es la anterior novela que va antes de Peregrinas y se publicó en 2018. Y ahí sí, hay pero fíjate que al final es lo mismo también, ¿eh? Lo que pasa es que hay un personaje contemporáneo, del presente, concretamente del año 2016, que lee
una historia sucedida 100 años antes, y la lee porque es el centenario, y por tanto sale en la prensa y esas cosas, de unos desertores de la Primera Guerra Mundial que desertaron de la batalla del Somme en el norte de Francia, los capturaron, los fusilaron, y a uno de ellos, su padre, le fue en 1918, no ahora que se coge un Ryanair 1 y va, lo hace por internet, no, en 1918 su padre desde Manchester fue al cementerio donde estaba enterrado ese soldado y puso una inscripción que todavía se puede ver, y yo he visto, que pone: fusilado al amanecer, uno de los primeros en alistarse, un digno hijo de su padre. Ese reconocimiento me llamó la atención a mí muchísimo, porque yo también en 2016 me enteré, y le llama la atención a mi personaje, protagonista de Los Desertores, porque es una prueba de afecto paterno, de, como se dicen ahora los psicólogos, de refuerzo positivo, casi increíble, porque si pones en una lápida eso, estás diciendo que tu hijo ha desertado. Si no pones nada, no se sabe. Yo he ido a los cementerios del Somme y casi todos son, nada, pone el nombre, la división o, en fin, el batallón de donde era el fallecido, y ya está. A veces hay un poema, a veces hay una frase religiosa y ya está. Pero poner shot at dawn, fusilado al amanecer, significa fusilado al amanecer, aquí diríamos fusilado en el paredón, ¿no? Eso significa que algo ha hecho, y lo normal es que sea un desertor. Entonces, ¿por qué ese padre pone eso ahí? ¿Qué necesidad hay de decir ha sido? Pues porque está orgulloso de él y lo ha entendido y lo perdona y quiere que todo el mundo lo sepa. Ese refuerzo positivo tan increíble, hay una historia tan potente ahí, que yo lo que hago es construir un personaje que se llama J, se llama Jacinto, pero no le gusta su nombre, y entonces se llama J, que tiene, por supuesto, una historia muy particular con su padre, como no podía ser de otra manera, de deserciones, en este caso, deserciones del hogar. Y entonces, cuando escucha esa historia, siente la necesidad de ir a hacer ese viaje también, es otro road movie, otro viaje, que hace hasta el norte de Francia buscando la tumba de ese soldado. Y mientras hace el viaje, cuenta los motivos y el lector se entera de por qué está haciendo ese viaje, qué historia tiene él que se asemeja a esa de la deserción de la guerra. Bueno, sí, cuando queráis preguntarlo, decís, ¿eh? Yo, volviendo a los detalles, nos has explicado muy bien la génesis de Peregrinas, pero volviendo a los detalles, ¿te nutres de situaciones que te han contado? Es decir, esas 3 mujeres que se van de la residencia con lo puesto y sin la medicación, y que lo primero que hacen es irse a comprar las 3 maletas. No, con esto no hacemos spoiler. No. Fina obsesionada con que hay que marcar la ropa. Sí. Y las otras, pues que algo tendremos que hacer para buscar la medicación, que hay que tomarla cada día y son bastantes pastillas. Esas situaciones que son tan cómicas en esta novela, por lo menos a mí me lo parecen, o en las otras que hemos nombrado, cuando la pócima de amor que utilizan con Estrella, que es la de la familia de los Jaulines, una pócima de amor de verdad, que nosotros la tendremos al alcance de la mano todos durante los días de la FLA, porque tenemos delante una churrería. Ya sabéis cuál es la pócima de amor. ¿De dónde se te ocurre? Pues, hombre, en es realidad... decir, que ¿son cosas reales o no? No. O sea, no y sí. O sea, quiero decir, ¿de dónde me nutro? Me nutro de la realidad. Todos los autores, salvo lo que estarán por aquí también. Literatura fantástica, donde quiera que esté. Elfos, orcos, dragones voladores, estos no. ¿Vale? Esto es otro género. Pero todos los demás, novela histórica, novela negra, novela contemporánea, novela romántica, todos los demás nos nutrimos de la realidad. Sale de ahí, el binomio está todo el rato, desde el principio os lo estoy diciendo, realidad y ficción. Entonces, ¿de dónde sale? Pues de todos sitios. De la realidad y de la ficción, quiero decir, de lo que yo he vivido, de mis familiares, antes os he nombrado a mi madre, os he nombrado a mis abuelas, Lamberta y Vicenta, qué nombres más bonitos se ponían antes, qué nombres más bonitos se ponían antes. De lo que he leído, también, claro, de lo que he soñado, de lo que he visto en el cine, en la televisión, de lo que me han contado, de lo que me he imaginado. ¿De dónde proceden las cosas? Somos nuestra memoria. Yo soy mi memoria. ¿Y de dónde procede mi memoria? De todas estas fuentes. Cuanto más leo, más memoria tengo, más soy. Más recuerdos tengo. Cuanto más sueño, cuanto más pienso, cuanto más hablo, cuanto más callo, cuanto más vivo. Entonces, de ahí procede
todo, ¿no? De esa especie de mezcla que soy de mi memoria, ¿no? Y mi memoria se nutre de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que luego para los detalles, como dices, pues es un ejercicio de concentración simplemente, o sea, tú te tienes que poner en el papel de tus personajes. Es un ejercicio de empatía también, ¿no? Cuando tú escribes, te tienes que poner en la piel de tus personajes y decir, a ver, a unas señoras que se acaban de ir de una residencia, ¿qué les preocupa? Pues les preocupa la ropa, les preocupa la medicación, les preocupan esos detalles que dices. Hay que entrar al detalle, ¿no? Tú estás haciendo ficción basada en la realidad, con lo cual, si en la realidad una señora mayor toma medicación, en la ficción también, y así, ¿no? Entonces, todo nutre, todo lo que soy nutre lo que escribo. Y de ti hay en todos los personajes, pues, porque yo cuando hablabas, yo tengo aquí una referencia de otra novela que dice, ¿de dónde saca entonces tanto juicio y sabiduría? Es otra vez el tío Jaulín, que a mí me tenía cautivada. Sí. Dice, sé mirar y pensar, imaginar y suponer, interpretar e incluso callar. ¿Le parece poco? Es que lo acabas de decir igual. Sí, entonces, sí, bueno, pues es que sí. A ver, es que cuando tú escribes todo eso que eres, toda esa memoria procedente de la ficción, de la realidad, de los sueños y de lo que te han contado, etcétera, etcétera, se tamiza a través de tu córtex y de tu lengua y de tu lenguaje. Con lo cual, ¿cómo no va a haber cosas de mí si lo que yo estoy contando lo estoy contando yo? Quiero decir, es imposible escribir una novela objetivamente. Es imposible. Sí se puede escribir un ensayo objetivamente. Y aún así, que no somos robots, que somos personas, y por lo tanto la objetividad completa yo creo que es imposible, pero aún así sí se puede escribir un ensayo objetivamente, pero no creo que se pueda escribir una novela objetivamente. Lo vas a hacer siempre subjetivamente, o sea, tu punto de vista va a influir, lo que tú eres, lo que tú crees, lo que tú piensas y cómo tú hablas también, ¿no? Por mucho que quieras embozarte, ¿no? En un anonimato, en lo que sea, pues es inevitable. Entonces, antes, unos años antes de la pandemia, ¿no? Que se hablaba mucho de la autoficción, ¿no? Vilas, Manolo, por ejemplo, que es el padre de casi, ¿no? De la ficción aquí en Aragón, de la autoficción, ¿no? Con su Ordesa, ¿no? Y yo he hablado con muchos escritores de esto, ¿no? De la autoficción. La autoficción, que es cuando el autor es el protagonista del libro, pero además con su nombre y apellidos, o sea, que es como un género muy rompedor, ¿no? Y en el fondo todos decimos lo mismo, decimos, bueno, pues vale, pues yo les cambio el nombre y pongo Tío Jaulín o Dorita, Fina, Carmen, pero en realidad de mí hay en todos los personajes, con lo cual, ¿quién no hace autoficción? Si en el fondo todo es autoficción. Un poco eso, ¿no? Es imposible desdoblar, o sea, con lo que somos, con esto que tenemos aquí dentro, que es un cerebro que lo chupa todo y luego lo canaliza a través de un código que se llama lengua castellana, en este caso, es imposible que en ese encauzamiento, canalización, no recoja todo ese pozo tuyo y lo deje. Es imposible. Tendrías que ser una máquina que no querría ser nunca en la vida. Los días de los grupos de lectura, cuando llegábamos al final de la novela de Peregrinas, ahí sí que había discusiones de ese final. Porque había algunas que lo veían pues, cruel, ya. Natural, Ya. Divertido. Ya sé por dónde vais. Ya, a ver, no lo vamos a destripar, pero yo solamente os digo que eso que pasa en la Catedral de Tarragona, y el que lo ha leído ya lo sabe, solo puede pasar así en la ficción, porque hay una intención, como bien sabéis. En la realidad, esta señora, eso que le pasa a esa señora en la Catedral de Tarragona, en la realidad le habría pasado volviendo a la altura de Caspe. Sin más, porque así es la realidad de Chorras. Y sin embargo, en la ficción le sucede donde le tiene que suceder y cuando le tiene que suceder, porque hay una intención. La intención de ya está hecho, pues este era el objetivo de mi vida. María José es una de las que... Ya, pero bueno, ha cumplido, ¿eh? Ha cumplido. Ah, pues claro que sí. Claro que sí. Por eso, pero eso solo pasa en la ficción, en la realidad no, en la realidad ya os digo, en el momento menos glorioso, en el momento menos indicado, menos glamuroso, pues ahí hubiera pasado. Pues no, aquí pasa cuando tiene que pasar. Por eso es la ficción. ¡Viva la ficción!
que pasan las cosas cuando tienen que pasar. Lo publicaste hace poquito, en abril del 21, sí, ¿no? Sí, este año. Claro, ya muchas veces a los escritores os preguntamos en qué estáis trabajando ahora, nos lo queréis contar o no, y otra pregunta que muchas agradecemos es que a veces nos digáis, nos hagáis sugerencias de lectura, porque en los grupos de lectura siempre estamos nutriéndonos de novelas o de sugerencias de autores que si no a lo mejor no se nos ocurrirían a las demás. Así que esas dos vías, la que quieras o bueno, las pues dos. nada, estoy trabajando, sí, claro, yo ya he empezado otra novela, es una novela que transcurre en Zaragoza y es la primera vez que una novela mía transcurre en Zaragoza del todo, porque os he nombrado que hay un médico de Zaragoza que se va, pero se va, en Zaragoza no pasa nada. En una sola palabra, que es la novela anterior a Los desertores, es una señora que vive en Madrid y una señora que pierde la memoria por un ictus, con lo cual ya veis por dónde van los tiros también. Y se tiene que reconstruir un poco. Bueno, pues esa señora es de Zaragoza, aunque vive en Madrid, y hace un viaje a Zaragoza y está un capítulo del libro en Zaragoza, ya está. Pero nunca he escrito sobre Zaragoza. Y esta es la primera novela que va a transcurrir en Zaragoza. Y por supuesto, los escenarios los conozco mejor que los de Madrid o que los de bueno, los de Pirineo también los conozco bien, ¿eh? Pero bueno, los de Madrid no, y tuve que ir ahí a buscar cosas, y cuando fui al SOME a documentarme, pues tuve que ir allí, estarme una semana allí haciendo fotos y haciendo de todo, ¿eh? Bueno, en Zaragoza lo tengo más fácil. Entonces, es una novela es una historia de amor también, y además es una historia de amor obsesivo. Como veis, siempre en el límite en el margen de las cosas, pero no lo interpretéis mal. O sea, es una historia de un amor obsesivo en la que no hay ningún tipo no hay delito de ningún tipo, ¿vale? O sea, simplemente es una persona que se obsesiona con otra y lo que hace es agasajarla durante toda su vida. O sea, que es un tipo de amor también un poco como el que hemos hablado antes de el amor que dura toda la vida y que a mí me parece que puede ser patológico y al mismo tiempo legítimo, pues esto es una cosa un poco parecido. Siempre me gusta tratar los temas un poquito extremos, o sea, quiero decir, escribir sobre una familia que va a trabajar el papá y la mamá, los niños van al colegio y luego se juntan para ver una serie de Netflix, pues bueno, pues es bien, pero eso ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que el papá se traviste y dice que se va a una reunión y en realidad se va a un concurso de drag queen y la mamá está liada con un compañero de trabajo y uno de los niños quiere ir a La Voz a cantar, no sé, vamos a darle un poco de vidilla, ¿no?, al tema. Entonces, estos personajes tienen un poco de vidilla. Y sobre recomendaciones, pues a mí, por ejemplo, yo reconozco que estoy influenciado y de dos autores, también de autoras, pero en este caso voy a decir dos autores masculinos que son Luis Landero, que es compañero de Tusquets y seguro que lo habéis leído, pues siempre es recomendable sus novelas. Quizá no lo último que escribe porque tiene más que ver con sus vivencias, son un poco más como si fuera un diario de bitácora. Yo os recomendaría, por ejemplo, que leyerais El guitarrista, de Luis Landero, que es una novela que tendrá ya, igual tiene 20 años, así a lo tonto. Igual es del 2000 o no sé, o del 2003 o una cosa así, pero que es una novela absolutamente recomendable. Y luego David Lodge. Este es un inglés, Lodge, sí. Este publica en Anagrama y de este os voy a recomendar su última novela, que también tiene unos años, creo que es del 2014 o 15. Pero no ha vuelto a escribir novela desde entonces. Lo que ha escrito ha sido sus memorias, en 3 tomos, no traducidos al castellano todavía, no sé si se traducirán. La vida en sordina, se titula. La vida en sordina, de la editorial Anagrama. Estos 2 libros son 2 libros de los que yo me nutro. Son personajes que viven sus dramas con cierto toque de humor, pues poco como lo que hago yo, o sea que efectivamente y ellos lo hicieron antes, o sea que el influenciado soy yo. Bueno, como llevamos, aunque parezca que no, llevamos una hora escuchándote atentamente, sí. Y además totalmente entregadas, ya se hayan leído Peregrinas o no se lo hayan leído o desee leerse algún otro, yo creo que ya las hemos confundido del todo, no van a saber cuál cogerse, así que un poco al azar, que muchísimas gracias. Ya ves que aquí las que leemos con mucha atención y nos vamos fijando en todas esas cositas que nos vais explicando.
siempre que tenemos escritores, lo que les damos es las gracias y que sigan escribiendo, que sigan contándonos aquello que nunca podríamos llegar a imaginar, pero que además nunca podríamos llegar a vivir. Y como hemos empezado diciendo, pues el que no lee vive una vida más o menos divertida, pero el que lee vive muchas otras. Mucho más. Así que siempre agradecidos a los escritores, y si nos acompañáis mucho más, porque acercar la literatura es algo que necesitamos, precisamente ya no en pandemia, sino en momentos en los que parece que todo tenga que ser alejado y todo tenga que ser a través de las pantallas, aunque nos podamos ver. Así que muchísimas gracias. Ahora dedicaremos un ratito a que firmes las novelas que deseen. Sobre todo, ya os hemos dicho siempre que como estamos pues en el buen camino, pero las cosas se están revolucionando un poquito, no os agolpéis. Aquí habéis podido estar muy tranquilos porque tenemos ventilaciones cruzadas por todos los sitios, y que nos vemos en nada. Muchísimas gracias, Joaquín. Pues gracias a vosotros. Ese es el mío, ese es para mí. Muy bien. Espera, que tengo un...